Las sombras de la familia Potter 361, 380. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 361. Harry cayó en el césped, le penetró por la nariz olor del este. Había mantenido cerrados los ojos mientras el traslador lo transportaba ya que se sentía totalmente exhausto, y seguía sin abrirlos. No se movió aunque la sabía que estaba en los terrenos del colegio Hogwarts. Para sujetarse, se aferró con más fuerza a las dos cosas que estaba agarrando. La fría y bruñida asa de la copa de los tres magos, y el cuerpo de Cedric. El horror sufrido y el agotamiento lo mantenían pegado al suelo, respirando el olor de césped. El estrépito lo ensordeció y lo dejó más confundido. Había voces por todas partes, pisadas, gritos. Permaneció donde estaba, con el rostro contraído, como si fuera una pesadilla que pasaría. Un par de manos lo agarraron con fuerza y lo volvieron boca arriba. Harry. Harry. Abrió los ojos. Miraba al cielo estrellado, y Albus Dumbledore se encontraba a su lado, agachado. Los rodeaban las sombras oscuras de una densa multitud de personas que se empujaban en el intento de acercarse más. Harry notó que el suelo, bajo su cabeza, retumbaba con los pasos. Había regresado al borde del laberinto. Podía ver las gradas que se elevaban por encima de él, las formas de la gente que se movía por ellas, y las estrellas en lo alto. Harry soltó la copa, pero agarró a Cedric aún con más fuerza. Levantó la mano que le quedaba libre y cogió la muñeca de Dumbledore, cuyo rostro se desenfocaba por momentos. «Ha retornado», susurró Harry. «Ha vuelto. Voldemort. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido?» El rostro de Cornelius Fudge apareció sobre Harry vuelto del revés. Parecía blanco y consternado. «Dios mío, Diggory», exclamó. «Está muerto, Dumbledore». Aquellas palabras se reprodujeron, y las sombras que los rodeaban se las repetían a los de atrás, y luego otros las gritaron, las chillaron en la noche. «Está muerto. Está muerto. Cedric Diggory está muerto». «Suéltalo», Harry oyó que le decía la voz de Fudge, y notó dedos que intentaban separarlo del cuerpo sin vida de Cedric, pero Harry no lo soltó. Entonces se acercó al rostro de Dumbledore, que seguía borroso. «Ya no puedes hacer nada por él, Harry. Todo acabó. Suéltalo». «Quería que lo trajera», musitó Harry. Le parecía importante explicarlo. «Quería que lo trajera con sus padres, de acuerdo, Harry, ahora suéltalo». Dumbledore se inclinó y, con extraordinaria fuerza para tratarse de un hombre tan viejo y delgado, levantó a Harry del suelo y lo puso en pie. Harry se tambaleó. Le iba a estallar la cabeza. La pierna herida no soportaría más tiempo el peso de su cuerpo. Alrededor de ellos, la multitud daba empujones, intentando acercarse, apretando contra él sus oscuras siluetas. «¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ocurre?» «Diggory está muerto. Tendrán que llevarlo a la enfermería», dijo Fudge en voz alta. «Está enfermo, está herido, Dumbledore, los padres de Diggory están aquí, en las graduadas. Yo llevaré a Harry, Dumbledore, yo lo llevaré». «No, yo preferiría, Amos Diggory viene corriendo, Dumbledore. Viene para aquí, ¿no crees que tendrías que decirle, antes de que vea?» «Quédate aquí, Harry». Había chicas que gritaban y lloraban histéricas. La escena vaciló ante los ojos de Harry. «Ya ha pasado, hijo, vamos, te llevaré a la enfermería». «Dumbledore me dijo que me quedaría», objetó Harry. La cicatriz de la frente ya no le dolía, pero el cansancio mágico al que estuvo sometido lo tenía agotada, por lo que se dejó llevar. Las imágenes se le emborronaban aún más que antes. «Tienes que acostarte. Vamos, ven», y alguien más alto y más fuerte que Harry empezó a llevar, tirando de él por entre la multitud aterrorizada. Harry oía chillidos y gritos ahogados mientras el hombre se abría camino por entre ellos, llevándolo al castillo. Cruzaron la explanada y dejaron atrás el lago con el barco de Durmstrang. Harry ya no oía más que la pesada respiración del hombre que lo ayudaba a caminar. «¿Qué ha ocurrido, Harry?», le preguntó el hombre al fin, ayudándolo a subir la pequeña escalinata de piedra. «Vagabundo, vagabundo, vagabundo». Era Ojo Loco Moody. «La copa era un traslador», explicó, mientras atravesaban el vestíbulo. «Nos dejó en un cementerio, y Tom Ridley estaba allí, Lord Voldemort». «Vagabundo, vagabundo, vagabundo». Iban subiendo por la escalinata de mármol, que el señor tenebroso estaba allí. ¿Y qué ocurrió entonces? Mató a Cedric, lo mataron con la varita de Tom, pero lo mató con la gusano y luego... Vagabundo, vagabundo, vagabundo.
Avanzaban por el corredor, y si regresó el señor tenebroso con una poción, recuperó su cuerpo, el señor tenebroso ha recuperado su cuerpo. ¿Ha retornado? Y llegaron los mortífagos, y luego nos batimos, ¿que te batiste con el señor tenebroso? Madre llamó telepáticamente a su madre, como les dije Modi es falso y ya sé quién es, su madre le preguntó inmediatamente quién. Harry le respondió Barty Crouch Jr. Me voy a poner mis protecciones mientras tú les avisas, el director cree que me trajo a la enfermería pero estamos en su despacho y me acaba de preguntar si habían regresado los mortífagos, le voy a contar cosas mientras ellos pueden llegar pues como ya sabes Cedric está muerto. Harry hazlo inmediatamente mientras yo aviso a tus tutores del castillo rápido Harry. Inmediatamente con sus maos y solo pensando en realizar estos hechizos protego totalum, cabe inimicum, temporus y adicionalmente creo su cúpula de oro. Pasa, Harry, aquí, siéntate. Ahora estarás bien. Bébete esto, Harry oyó que una llave hurgaba en la cerradura, y se encontró una taza en las manos. Bébetelo, te sentirás mejor. Vamos a ver, Harry. Quiero que me cuentes todo lo que ocurrió exactamente, cuando el supuesto Modi le quiso dar de beber una poción vertida en un té esta cayó en el suelo cosa que surgió a Modi y fue cuando denotó que a Harry lo rodeaba una cúpula de un brillo de oro que no le permitió acercarse. Modi pregunta ¿qué es eso? Harry solo se limitó a reír y le dijo fíjese que mi varita hizo algo sorprendente, vi a mis padres, salieron de la varita mal de Tom junto con otras dos personas y Cedric. Cuando nos lanzamos hechizos, la de él su famoso Avada Kedavra y yo lancé el contrahechizo a esa maldición y cuando estos se encontraron se creó en una jaula de como hilos de oro. Eso es imposible, no existe ningún hechizo que proteja contra la Avada Kedavra, eso es lo que usted cree Barty pero yo sí lo conozco, pero permítame seguirle contando. A sus compañeros los regañó y les dijo que lo pagarían que solo Colagusano ya había pagado una parte y que había regresado por miedo a sus antiguos amigos y le hizo cortarse una mano y se le repuso una con brujería pero para mí, que lleva un truco escondido ya descubriré cuáles a los demás los desenmascaro ya los que faltaron por estar en la prisión dijo que los premiaría pero que a usted sería recompensado por lo bien que le había salido todo. Lástima que nosotros ya sabíamos desde que me dio la primera clase que usted era un doble del verdadero Modi, porque cree que en ninguna junta que hubo este año y se le invitó como los 2 años anteriores, lo dejamos actuar a sabiendas que tenía un propósito. Me escapé, de su juego y el del Tom Ridley que porque tomo mi sangre para rehacer su cuerpo con eso ya puede vencerme, pero él no sabe muchas cosas que nosotros ya sabíamos mucho antes de esto. Modi estaba tan pálido como Fudge, y tenía ambos ojos fijos, sin parpadear, en el rostro de Harry. ¿Ha retornado Voldemort, Harry? ¿Estás seguro? ¿Cómo lo hizo? Cogió algo de la tumba de su padre, algo de Colagusano y algo mío, dijo Harry. Su cabeza se aclaraba. La cicatriz ya no le dolía tanto. Veía con claridad el rostro de Modi, aunque el despacho estaba oscuro. Aún oía los gritos que llegaban del distante campo de Quidditch. ¿Qué fue lo que el señor tenebroso cogió de ti? Preguntó Modi. Sangre, dijo Harry, levantando el brazo. La manga de la túnica estaba rasgada por donde la había cortado Colagusano con la daga. Modi profirió un silbido largo y sutil, pero eso ya se lo había yo dicho, parece que ya está perdiendo su capacidad de razonar. Por cierto, de Karkaroff. Dijo que lo había traicionado y que lo mataría en cuanto lo encontrara, te aseguro que sí, afirmó Modi, y su ojo mágico giró hasta fijarse en la puerta. Harry comprendió que se estaba asegurando de que no había nadie al otro lado. Al mismo tiempo, Modi sacó la varita y apuntó a Harry con ella. Entonces, ¿los perdonó? ¿A los mortífagos que quedaron en libertad, los que se libraron de Azkaban? ¿Qué? Harry miró la varita con que Modi le apuntaba. Te he preguntado, repitió Modi en voz baja, si él perdonó a esa escoria que no se preocupó por buscarlo. Esos cobardes traidores que ni siquiera afrontaron Azkaban por él. Esos apestosos desleales e inútiles que tuvieron el suficiente valor para hacer el idiota en los mundiales de Quidditch pero huyeron a la vista de la marca tenebrosa que yo hice aparecer en el cielo. ¿Que usted? ¿Qué está diciendo? Ya te lo expliqué, Harry, ya te lo expliqué. Si hay algo que odio en este mundo es a los mortífagos que han quedado en libertad. Le dieron la espalda a mi señor cuando más los necesitaba. Esperaba que los castigara, que los torturara. Dime que les ha hecho algo, Harry. La cara de Modi se iluminó de pronto con una sonrisa demente. Dime que reconoció que solo yo le he permanecido leal, y dispuesto a arriesgarlo todo para entregarle lo que él más deseaba. A ti. Usted no lo hizo, yo fui quien puso tu nombre en el cáliz de fuego, en representación de un nuevo colegio. Yo.
¿Quién animó a Hagrid a que te mostrara los dragones? Yo. ¿Quién te ayudó a ver la única forma de derrotar al dragón? Yo. Le dije a Neville el libro pero tú no lo tomaste por lo que tuve que decirle de forma inocente a tu amigo esa elfo donde tenis yo las braquialgas y te las diera y te bastantes enemigos en el laberinto. El ojo mágico de Moody dejó de vigilar la puerta. Estaba fijo en Harry. Su boca torcida suena más malignamente que nunca. No fue fácil, Harry, guíate por todas esas pruebas sin levantar sospechas. Él necesitaba toda mi astucia para que no se pudiera descubrir mi mano en tu éxito. Si lo hubieras conseguido todo con demasiada facilidad, Dumbledore habría sospechado. Lo importante era que llegaras al laberinto, a ser posible bien situado. Luego, supo que podría librarme de los otros campeones y despejarte el camino. Pero también tuve que enfrentarme a tu estupidez. La segunda prueba, ahí fue cuando tuve más miedo de que fracasaras. Estaba muy atento a ti, Potter. Sabía que no habías descifrado el enigma del huevo, así que tenía que darte otra pista. No fue usted, dijo Harry con voz ronca. Si usted puso mi nombre en el cáliz pero se equivocó ya que la casa a la que yo pertenezco es Fénix. Precisamente y es de las casas del colegio desde su fundación. Al director le costó hacer tiempo que el cáliz de fuego diera mi nombre ya que sabíamos que usted no era el verdadero Moody, pero requeríamos ver qué objetivo era el que usted buscaba. Lo de la escoba me la dijo mi padre al enterarse que había salido mi nombre. Y perdone si no le digo cómo puedo hablar con él, además ha de saber que el dragón al que me enfrente nació en esta escuela y él me reconoció enseñada y convenció a los demás que si de casualidad les tocaba yo deberían de ayudarme. ¿Y quién le dijo a Cedric que lo abrió debajo del agua? Yo. Sabía que te pasaría la información. La gente decente es muy fácil de manipular, Potter. Otra vanagloria falsa, señor Barty, lo del huevo desde que lo habría entendido. Lo que usted no sabe es que yo hablo sirenio y en cuanto se los conté a mis amigos lo del enigma, Neville me contó y me dijo que su tío abuelo había tenido que recurrir a las branquialgas las cuales me había regalado la reina de las sirenas en mi cumpleaños que lo festejamos aquí en la escuela y las guardé en la mesita de noche en el mismo frasco con agua en que me las dio ella. Por eso cuando usted le dio el libro a Neville más nos convencimos de que usted pretendía que ganara, por lo que el director y los demás profesores decidimos dejarlo hasta ver de que era capaz. Sabemos que aturdió a Fleur y le aplicó la maldición Imperius a Víctor, pero lo único con lo que no contó fue que Cedric y yo la tomamos juntos aunque a mí me eliminó muchos de los obstáculos los que me dejó fueron difíciles para mí sobre todo el acertijo de la esfinge ya que aunque yo provengo en segunda generación de una bruja de padres no magos según ustedes y tanto Tom como usted creen que estos años he vivido con mis tíos no magos, no sé mucho de la lógica que usan estos por lo que llegué después de Cedric y si no ha sido por la acromántula él hubiera llegado primero y su plan hubiera fallado. Y si no lo salvo no se hubiera detenido aunque al hacerlo las pinzas de esta lastimaron mi pie y Cedric y yo decidimos tomarla juntos ya que así habría un empate y Hogwarts ganaría de todos modos, cosa que prepararía a Colagusano y su patrón ordenó matarlo. La varita de Moody seguía apuntando directamente al corazón de Harry. Vio que se acercaban unas formas nebulosas. Las nebulosas formas del reflector de enemigos se iban definiendo. Por encima del hombro de Moody vio la silueta de 3 personas que se acercaban más y más. Pero Moody no las veía. Tenía su ojo mágico fijo en Harry. El señor tenebroso no consiguió matarte, Potter, que era lo que quería, susurró Moody. Imagínate cómo me recompensará cuando vea que lo he hecho por él. Yo te entregué, tú eras lo que más necesitaba para poderse regenerar, y luego te maté por él. Recibiré mayores honores que ningún otro mortífago. Me convertiré en su partidario predilecto, el más cercano que un hijo. El ojo normal de Moody estaba desorbitado por la emoción, y el mágico seguía fijo en Harry. La puerta había quedado cerrada con llave, y Harry le respondió: yo creo que esto es su última equivocación. Puede usted intentar atacarme pero le anticipo que si tomo como usted cobardemente la dice el señor tenebroso no lo logra usted que es muy inferior a él menos podrá ya que jamás conseguiría alcanzar a hacerme daño si se fijo su suero de la verdad está en ese charco del suelo y tengo puestos mis 3 hechizos de protección, además a usted ya no le queda tiempo. Usted está loco. Exclamó Harry, sin poder contenerse, está completamente loco. ¿Loco yo? Dijo Moody, alzando la voz de forma incontrolada. Ya veremos. Veremos quién es el que está loco, ahora que ha retornado el señor tenebroso y que yo estará a su lado. Ha retornado, Harry Potter. Tú no pudiste con él, y yo podrás contigo. Moody levantó la varita y abrió la boca. Hubo un rayo cegador de luz roja y, con gran estruendo, echaron la puerta abajo. Moody cayó al suelo de espaldas. Harry,
Con los ojos aún fijos en el lugar en que se había encontrado la cara de Moody, vio a Albus Dumbledore, al profesor Snape y la profesora McGonagall, al profesor Flitwick mirándolo desde el reflector de enemigos. Apartó la mirada del reflector, y los vio a los cuatro en el hueco de la puerta. Delante, con la varita extendida, estaba aquel momento. Harry comprendió que su madre había podido avisar un tiempo y por vez primera vio y se percató por qué la gente decía que Dumbledore era el único mago al que Voldemort temía. La expresión de su rostro al observar el cuerpo inerte de Ojo Loco Moody era más temible de lo que Harry hubiera podido imaginar. No había ni rastro de su benévola sonrisa, ni del guiño amable de sus ojos tras los cristales de las gafas. Solo había frío cólera en cada arruga de la cara. Irradiaba una fuerza similar a la de una hoguera. Entró en el despacho, puso un pie debajo del cuerpo caído de Moody, y le dio la vuelta para verle la cara. Snape lo seguía, mirando el reflector de enemigos, en el que todavía resultaba visible su propia cara. Dirigió una mirada feroz al despacho. La profesora McGonagall fue directamente hasta Harry. Vamos, Potter, susurró. Tenía crujiente la fina línea de los labios como si estuviera a punto de llorar. Ven conmigo, a la enfermería, no dijo Dumbledore bruscamente. Tendría que ir, Dumbledore. Míralo. Ya ha pasado bastante por esta noche, quiero que se quede, Minerva, porque tiene que comprender. La comprensión es el primer paso para la aceptación, y solo aceptando puede recuperarse. Tiene que saber quién lo ha lanzado a la terrible experiencia que ha padecido esta noche, y por qué lo ha hecho. Este falso Moody, dijo Flitwick. Miren cómo dijo Dobby, hoy están las blanquialgas que te robaron, Snape. Este no es Alastor Moody, explicó Dumbledore en voz baja. El verdadero Moody no te habría apartado de mi vista después de lo ocurrido esta noche. En cuanto me comunicó mi hermana, lo comprendí, me deshice como pude al ministro y al papá de Cedric y convocó a tus tutores y te seguimos. Dumbledore se inclinó sobre el cuerpo desmayado de Moody y metió una mano en la túnica. Sacó la petaca y un llavero. Entonces se volvió hacia Snape y la profesora McGonagall y Flitwick. Severus, por favor, ve a buscar la poción de la verdad más fuerte que tengas. Flitwick baja a las cocinas y trae a una elfina doméstica que se llama Winky. Minerva, sé tan amable de ir a la cabaña de Hagrid, donde encontrará un perro grande y negro sentado en la huerta de las calabazas. Lleva el perro a mi despacho, dile que no tardaré en ir y luego vuelve aquí. Si Snape, Flitwick y McGonagall encontraron extrañas aquellas instrucciones, lo disimularon, porque tanto unos como otros se volvieron de inmediato, y salieron del despacho. Dumbledore fue hasta el baúl de las 7 cerraduras, metió la primera llave en la cerradura correspondiente, y lo abrió. Dumbledore cerró el baúl, introdujo la segunda llave. Harry vio, pasó, cómo Dumbledore metía la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta llaves en sus respectivas cerraduras, y volvió a cerrar. Luego introdujo la séptima llave, levantó la tapa, y Harry soltó un grito de sorpresa. Había una especie de pozo, una cámara subterránea en cuyo suelo, a unos 3 metros de profundidad, se encontró el verdadero Ojo Loco Moody, según parecía profundamente dormido, flaco y desnutrido. Le faltaba la pata de palo, la cuenca que albergaba su ojo mágico estaba vacía bajo el párpado, y en su pelo entrecano había muchas zonas ralas. Atónito, Harry pasó la vista del Moody que dormía en el baúl al Moody inconsciente que yacía en el suelo del despacho. Dumbledore se metió en el baúl, se descolgó y cayó suavemente junto al Moody dormido. Se inclinó sobre él. Está desmayado, controlado por la maldición Imperius, y se encuentra muy débil, dijo. Naturalmente, necesitaba conservarlo vivo. Harry, échame la capa del impostor. Alastor está helado. Tendré que ver a la señora Pomfrey, pero creo que no se encuentra en peligro inminente. Harry hizo lo que le pidió. Dumbledore cubrió a Moody con la capa, asegurándose de que lo tapaba bien, y volvió a salir del baúl. Luego cogió la petaca que estaba sobre el escritorio, desenroscó el tapón y la puso boca abajo. Un líquido espeso y pegajoso salpicó al caer al suelo. Poción multijugos, Harry, explicó Dumbledore. Ya ves qué simple y brillante. Porque Moody jamás bebe si no es de la petaca, todo el mundo lo sabe. Por supuesto, el impostor necesitaba tener una mano al verdadero Moody para poder seguir elaborando la poción. Mira el pelo, Dumbledore observó al Moody del baúl. El impostor se lo ha estado cortando todo el año. ¿Ves dónde le falta? Pero me imagino que con la emoción de la noche nuestro falso Moody podría haber olvidado de tomarla con la frecuencia necesaria. A la hora, cada hora, ya veremos. Dumbledore apartó la silla del escritorio y se sentó en ella, con los ojos fijos en el inconsciente Moody tendido en el suelo. Harry también lo miró.
Pasaron en silencio unos minutos, luego, ante los propios ojos de Harry, la cara del hombre del suelo comenzó a cambiar. Se borraron las cicatrices, la piel se le alisó, la nariz quedó completa y se achicó. La larga mata de pelo entrecano parecía hundirse en el cuero cabelludo y volverse de color paja. De pronto, con un golpe sordo, se desprendió la pata de palo por el crecimiento de una pierna de carne. Al segundo siguiente, el ojo mágico saltó de la cara reemplazado por un ojo natural, y rodó por el suelo, girando en todas direcciones. Harry vio tendido ante él a un hombre de piel clara, algo pecoso, con una mata de pelo rubio. Sabía quién era. Lo había visto en el pensadero de Dumbledore, intentando convencer de su inocencia al señor Crouch mientras se lo llevaba una escolta de dementores, pero ya tenía arrugas en el contorno de los ojos y parecía mucho mayor. Se oyeron pasos apresurados en el corredor. Snape volvió a llevar el sueño de la verdad. Flitwick traía a Winky. La profesora McGonagall iba justo detrás. Agacharse, exclamó Snape, deteniéndose en seco en el hueco de la puerta. Barty Crouch Jr. Cielo santo, dijo la profesora McGonagall, parándose y observando al hombre que yacía en el suelo. A los pies de Snape, sucia, desaliñada, Winky también lo miraba. Abrió completamente la boca para dejar escapar un grito que le sonó los oídos. Amo a Barty, ¿qué está haciendo aquí? Se lanzó al pecho del joven. Usted lo ha matado. Usted lo ha matado. Ha matado al hijo del amo. Solo está desmayado, Winky, explicó Dumbledore. Hazte a un lado, por favor. ¿Has traído la poción, Severus? Snape le entregó a Dumbledore un frasquito de cristal que contenía un líquido totalmente incoloro. El sueño de la verdad que él le había enseñado a Harry en la última clase. Dumbledore se levantó, se inclinó sobre Crouch y lo colocó sentado contra la pared, justo debajo del reflector de enemigos en el que seguían viendo con claridad las imágenes de Dumbledore, Snape, Flitwick y McGonagall. Winky seguía de rodillas, temblando, con las manos en la cara. Dumbledore le abrió al hombre la boca y echó dentro de 3 gotas. Luego le apuntó al pecho con la varita y ordenó: enérvate. El hijo de Crouch abrió los ojos. Tenía la cara laxa y la mirada perdida. Dumbledore se arrodilló ante él, de forma que sus rostros quedaron a la misma altura. ¿Yo oye? Le preguntó Dumbledore en voz baja. El hombre parpadeó. Sí, respondió. Me gustaría que nos explique, dijo Dumbledore con suavidad, cómo ha llegado usted aquí. ¿Cómo se escapó de Azkaban? Crouch tomó aliento y comenzó a hablar con una voz apagada y carente de expresión. Mi madre me salvó. Sabía que se estaba muriendo, y persuadió a mi padre para que me liberara como último favor hacia ella. Él la quería como nunca me quiso a mí, así que accedió. Fueron a visitarme. Me dieron un bebedizo de poción multijugos que contenía un cabello de mi madre, y ella tomó la misma poción con un cabello mío. Cada uno adquiere la apariencia del otro. Winky movía hacia los lados la cabeza, temblorosa. No diga más, amo a Barty, no diga más, o meten a su padre en un lío. Pero Crouch volvió a tomar aliento y prosiguió en el mismo tono de voz. Los dementores son ciegos. Solo percibieron que habían entrado en Azkaban una persona sana y otra moribunda, y luego que una moribunda y otra sana salían. Mi padre me sacó con la apariencia de mi madre por si había prisioneros mirando por las rejas. Mi madre murió en Azkaban poco después. Hasta el final tuvo cuidado de seguir bebiendo poción multijugos. Fue enterrada con mi nombre y mi apariencia. Todos creyeron que era yo. Parpadeo. ¿Y qué hizo su padre con usted cuando lo tuvo en casa? Representó la muerte de mi madre. Fue un funeral sencillo, privado. La tumba está vacía. Nuestra elfina doméstica me cuidó hasta que sanó. Luego mi padre tuvo que ocultarme y controlarme. Usó una buena cantidad de encantamientos para mantenerme sometido. Cuando recobré las fuerzas, solo pensé en encontrar otra vez a mi señor, y volver a su servicio. ¿Qué hizo su padre para someterlo? Quiso sable Dumbledore. Utilizó la maldición Imperius. Estuve bajo su control. Me obligó a llevar día y noche una capa invisible. Nuestra elfina doméstica siempre estaba conmigo. Era mi guardiana y protectora. Me compadecía. Persuadió a mi padre para que me hiciera de vez en cuando algún regalo. Premios por mi buen comportamiento. Amo a Barty, dijo Winky por entre las manos, sollozando. ¿No debería decir más, o tendremos problemas? ¿No descubrió nadie que usted seguía vivo? Preguntó Dumbledore. ¿No lo supone nadie aparte de su padre y la elfina? Sí. Una bruja del departamento de mi padre, Berta Hawkins, llegó a casa con unos papeles para que mi padre los firmara.
Mi padre no estaba en aquel momento, así que Winky la pasó y volvió a la cocina, donde me encontraba yo. Pero Berta Hawkins nos oyó hablar, y escuchó a escondidas. Entendió lo suficiente para comprender quién se esconde bajo la capa invisible. Cuando mi padre volvió a casa, ella se le enfrentó. Para que olvidara lo que había averiguado, le tuvo que echar un encantamiento desmemorizante muy fuerte. Demasiado fuerte. Según mi padre, le dañó la memoria para siempre. ¿Quién le mandó meter las narices en los asuntos de mi amo? Sollozó Winky. ¿Por qué no nos dejó en paz? Hábleme de los mundiales de Quidditch, pidió Dumbledore. Winky convenció a mi padre de que me llevaría. Necesitó meses para persuadirlo. Hacía años que yo no salía de casa. Había sido un foro del Quidditch. Déjelo ir. Le rogaba ella. Puede ir con su capa invisible. Podrás ver el partido y le dará el aire por una vez. Le dijo que era lo que hubiera querido mi madre. Le dijo que ella había muerto para darme la libertad, que no me había salvado para darme una vida de preso. Al final accedió. Fue cuidadosamente planeado. Mi padre nos condujo a Winky y a mí a la tribuna principal bastante temprano. Winky dijo que le estaba guardando un asiento a mi padre. Yo me sentaría en él, invisible. Tendríamos que salir cuando todo el mundo hubiera abandonado la tribuna principal. Todo el mundo creía que Winky se encontraba sola. Pero Winky no sabía que yo recuperaba fuerzas. Empezaba a luchar contra la maldición Imperius de mi padre. Había momentos en que me liberaba de ella casi por completo. Aquel fue uno de esos momentos. Era como si despertara de un profundo sueño. Me encontré rodeado de gente, en medio del partido, y vi delante de mí una varita mágica que sobresalía del bolsillo de un muchacho. No me habían dejado tocar una varita desde antes de Azkaban. La bata. Winky no se enteró. Tiene terror a las alturas, y se había tapado la cara. Amo Barty, es usted muy malo. Le reprochó Winky. Las lágrimas se le escurrían entre los dedos, o sea que usted cogió la varita, dijo Dumbledore. ¿Qué hizo con ella? Volvimos a la tienda. Luego los oímos a los mortífagos, los que no habían estado nunca en Azkaban, los que nunca habían sufrido por mi señor, los que le dieron la espalda, los que no fueron esclavizados como yo, los que estaban libres para buscarlo pero no lo hacían, los que se conformaban con divertirse a costa de los mugles. Me despertaron sus voces. Hacía años que no tenía la mente tan despejada como en aquel momento, y me sentía furioso. Con la varita en mi poder, quise castigarlos por su deslealtad. Mi padre había salido de la tienda para ir a defender a los mugles, ya a Winky le daba miedo verme tan furioso, así que ella usó sus propias dotes mágicas para atarme a ella. Me sacó de la tienda y me llevó al bosque, lejos de los mortífagos. Traté de hacerla volver, porque quería regresar al campamento. Quería enseñarles a los mortífagos lo que significaba la lealtad al Señor Tenebroso, y castigarlos por no haberla observado. Con la varita que había robado proyectó en el aire la marca tenebrosa. Llegaron los magos del ministerio, lanzando por todas partes sus encantamientos aturdidores. Uno de esos encantamientos se coló por entre los árboles hasta donde nos encontrábamos a Winky y yo. Quedamos los dos desmayados y con las ataduras rotas por el rayo del encantamiento. Cuando descubrió a Winky, mi padre comprendió que yo tenía que estar cerca. Me buscó entre los arbustos donde la habían encontrado a ella y me halló echado en el suelo. Esperaba que se fueran los demás funcionarios, me volvió a lanzar la maldición Imperius, y me llevó de vuelta a casa. A Winky la despidió porque no había impedido que yo robara la varita y casi me deja también escapar. Winky exhaló un lamento de desesperación. Quedamos solos en la casa mi padre y yo. Y entonces, la cabeza de Crouch dio un giro, y una mueca demente apareció en su rostro. Mi señor vino a buscarme. Llegó a casa una noche, bastante tarde, en brazos de su vasallo Colagusano. Había averiguado que yo seguía vivo. Había apresado en Albania a Berta Hawkins, la había torturado y le había extraído mucha información. Ella le habló del torneo de los 3 magos y de que Moody, el viejo Auror, iba a impartir clases en Hogwarts. Luego la torturó hasta romper el encantamiento desmemorizante que mi padre le había echado, y ella le contó que yo me había escapado de Azkaban y que mi padre me tenía preso para impedir que fuera a buscar a mi señor. Y de esa forma supo que yo seguía sirviendo fiel, quizás más fiel que ningún otro. Mi señor trazó un plan basado en la información que Berta le había pasado. Yo necesitaba. Llegó a casa cerca de medianoche. Mi padre abrió la puerta. Una sonrisa se extiende por el rostro de Crouch, como si recordara el momento más agradable de su vida. A través de los dedos de Winky pudo ver sus ojos desorbitados. Estaba demasiado asustada para hablar.
Fue muy rápido. Mi señor le echó a mi padre la maldición Imperius. A partir de ese momento fue mi padre el preso, el controlado. Mi señor lo obligó a ir al trabajo como de costumbre y a seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Y yo quedé liberado. Desperté. Volvía a ser yo mismo, vivo como no lo había estado desde hacía años. ¿Qué fue lo que Lord Voldemort le pidió que hiciera? Me preguntó si estaba listo para arriesgarlo todo por él. Lo estaba. Ese era mi sueño, mi suprema ambición. Servirle, probarme ante él. Me dijo que necesitaba situar en Hogwarts a un vasallo leal, un vasallo que haría pasar a Harry Potter todas las pruebas del torneo de los tres magos sin que se notara, un vasallo que no lo perdiera de vista, que se asegurara de que conseguía la copa, que convirtiera aquella copa en un traslador y capaz de llevar ante él a la primera persona que lo tocara. Pero antes, necesitaba a Alastor Moody, dijo Albus Dumbledore. Le resplandecían los ojos azules, aunque la voz seguía impasible. Lo hicimos entre Colagusano y yo. De antemano habíamos preparado la poción multijugos. Fuimos a la casa, Moody se resistió, provocó un verdadero tumulto. Justo a tiempo conseguimos reducirlo, así que lo metimos en un compartimiento de su propio baúl mágico, le arrancamos unos pelos y los echamos a la poción. Al beberla me convertí en su doble, le cogí la pata de palo y el ojo, y ya estaba listo para vérmelas con Arthur Weasley, que llegó para arreglarlo todo con los muggles que habían oído el altercado. Cambié de sitio los contenedores de la basura y le dije a Weasley que había oído intrusos en el patio, andando entre los contenedores. Luego guardé la ropa y los detectores de tenebrismo de Moody, los metí con él en el baúl y me vine a Hogwarts. Lo mantuve vivo y bajo la maldición Imperius porque quería poder hacerle preguntas para averiguar cosas de su pasado y aprender sus costumbres, con la intención de engañar incluso a Dumbledore. Además, necesitaba su pelo para la poción multijugos. Los demás ingredientes eran fáciles. La piel de serpiente arbórea africana, la túnica de las mazmorras. Cuando el profesor de pociones me encontró en su despacho, dije que tenía órdenes de registrarlo. ¿Y qué hizo Colagusano después de que atacaron ustedes a Moody?, preguntó Dumbledore. Se volvió para seguir cuidando a mi señor en mi casa y vigilando a mi capellán. Pero su padre escapó, observó Dumbledore. Sí. Después de algún tiempo empezó a resistirse a la maldición Imperius tal como había hecho yo. Había momentos en los que se daba cuenta de lo que ocurría. Mi señor pensó que ya no era seguro dejar que mi padre saliera de casa, así que lo obligó a enviar cartas diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, Colagusano fue un poco negligente, y no lo vigiló bien. De forma que mi padre pudo escapar. Mi señor adivinó que se dirigiría a Hogwarts. Efectivamente, el propósito de mi padre era contárselo todo a Dumbledore, confesar. Venía dispuesto a admitir que me había sacado de Azkaban. Mi señor me envió noticia de la fuga de mi padre. Me dijo que lo detuviera costara lo que costara. Yo espero, atento. Potter me vio en él, una noche, robando ingredientes para la poción multijugos del despacho de Snape. Como no tengo idea, como ahora que no pude darle la posición del suero de la verdad y señalo con el dedo el charco donde estaba derramado y desde ese día me fue imposible leer los pensamientos de Harry por más esfuerzos que hacía por lo que por medio de una lechuza le informe al señor Tenebroso, pero este no le dio importancia y me pidió que continuara con el plan. Durante una semana esperé a que mi padre llegara a Hogwarts. Al fin, una noche, en la que rondaba el colegio por el bosque montado en una escoba de la escuela y con mi capa invisible y bajé a su encuentro. Iba por el borde del bosque. Entonces Potter llegaron y Krum. Aguardé. No podía hacerle daño a Potter porque mi señor lo necesitaba, pero cuando fue a buscar a Dumbledore aproveché para aturdir a Krum. Y maté a mi padre. No. Gimió Winky. Amo a Barty. ¿Qué está diciendo? Usted mató a su padre, dijo Dumbledore, en el mismo tono suave. ¿Qué hizo con el cuerpo? Lo llevé al bosque y lo cubrí con la capa invisible. Llevaba conmigo el mapa. Vi en él a Potter entrar corriendo en el castillo y tropezarse con Snape, y luego a Dumbledore con ellos. Entonces Potter sacó del castillo a Dumbledore, yo volví al bosque, di un rodeo y llevé el cadáver de mi padre a lo más profundo que pude junto a su cadáver, lo transformé en un hueso, y lo enterré cubierto con la capa invisible en el trozo de tierra recién cavado delante de la cabaña de Hagrid. Entonces se hizo un silencio total salva por los continuos sollozos de Winky. Luego dijo Dumbledore. Y esta noche, me ofrecía llevar la copa del torneo al laberinto antes de la cena, musitó Barty Crouch. La transformé en un traslador. El plan de mi señor ha funcionado. Ha recobrado sus antiguos poderes y me cubrirá de más honores de los que pueda soñar un mago.
La sonrisa demente volvió a transformar sus rasgos, y la cabeza cayó inerte sobre un hombro mientras Winky sollozaba y se lamentaba a su lado. Dumbledore se levantó y miró un momento a Barty Crouch con desagrado. Luego alzó otra vez la varita e hizo salir de ella unas cuerdas que lo dejaron firmemente atado. Se dirigió entonces a la profesora McGonagall. Minerva, ¿te podrías quedar vigilándolo mientras subo con Harry? Desde luego, respondió ella. Daba la impresión de que sentía náuseas, como si acabaría de ver vomitar a alguien. Sin embargo, cuando sacó la varita y apuntó con ella de Barty Crouch, su mano estaba completamente firme. Flitwick, por favor, dile a la señora Pomfrey que venga, indicó Dumbledore. Hay que llevar a Alastor Moody a la enfermería. Severus luego baja a los terrenos, busca a Cornelius Fudge y tráelo acá. Supongo que querrá oír personalmente a Crouch. Si quiere algo de mí, dile que estará en la enfermería dentro de media hora. Snape se movió en silencio y salió del despacho. Y por favor, después pasas tú a mi despacho. Harry, llamó Dumbledore con suavidad. Harry se levantó y volvió a tambalearse. El dolor de la pierna, que no había notado mientras escuchaba a Crouch, acababa de regresar con toda su intensidad. También se dio cuenta de que temblaba. Dumbledore lo cogió del brazo y lo ayudó a salir al oscuro corredor. Antes que nada, quiero que vengas a mi despacho, Harry le dijo en voz baja, mientras se encaminaban hacia el pasadizo. Sirius nos está esperando allí. Harry asintiendo con la cabeza. Lo invadían una especie de aturdimiento y una sensación de total irrealidad, pero no hizo caso. Estaba contento de encontrarse así. No quería pensar en nada de lo que había sucedido después de tocar la copa de los tres magos. No quería repasar los recuerdos, demasiado frescos y tan claros como si fueran fotografías, que cruzaban por su mente. Ojo loco Moody dentro del baúl, Colagusano desplomado en el suelo y agarrándose el muñón del brazo, Voldemort surgiendo del caldero entre vapores, Cedric, muerto, Cedric pidiéndole que lo llevara con sus padres. Profesor, murmuró, ¿dónde están los señores Diggory? Están con la profesora Sprout, dijo Dumbledore. Su voz, tan impasible durante todo el interrogatorio de Barty Crouch, tembló levemente por primera vez. Es la jefa de la casa que fue inicialmente de Cedric, y es quien mejor lo conoció. Llegaron ante la gárgola de piedra. Dumbledore pronunció la contraseña, se hizo a un lado, y él y Harry subieron por la escalera de caracol móvil hasta la puerta de roble. Dumbledore la abrió. Sirius se encontró allí, de pie. Tenía la cara tan pálida y demacrada como cuando lo había sacado después del juicio de Azkaban. Cruzó en dos zancadas el despacho. ¿Estás bien, Harry? Lo sabía que pasaría algo así. ¿Qué ha ocurrido? Las manos le temblaban al ayudar a Harry a sentarse en una silla, delante del escritorio. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó, más apremiante. Dumbledore comenzó a contarle a Sirius todo lo que había dicho Barty Crouch. Harry solo escuchaba a los medios. Estaba tan agotado que le dolía hasta el último hueso, y lo único que quería era quedarse allí sentado, que no lo molestaran durante horas y horas, hasta que se durmiera y no tuviera que pensar ni sentir nada más. Oyó un suave batir de alas. Fawkes, el fénix, había abandonado la percha y se había ido a posar sobre su rodilla. Hola, Fawkes, lo saludó Harry en voz baja. Acarició sus hermosas plumas de color oro y escarlata. Fawkes abrió y cerró los ojos plácidamente, mirándolo. Había algo reconfortante en su cálido peso. Dumbledore dejó de hablar. Sentado en el escritorio, miraba fijamente a Harry, pero este evitaba sus ojos. Se disponía a interrogarlo. Le haría revivirlo todo. Necesito saber qué sucedió después de que tocaste el traslador en el laberinto, Harry le dijo. Podemos dejarlo para mañana por la mañana, ¿no, Dumbledore? Se apresuró a observar a Sirius. Le había puesto a Harry una mano en el hombro. Dejémoslo dormir. Que descanse. Lo embargó un sentimiento de gratitud hacia Sirius, pero Dumbledore aceptó su sugerencia y se inclinó hacia él. Muy a desgana, Harry levantó la cabeza y encontró aquellos ojos azules. Harry, si pensara que te haría algún bien induciéndote al sueño por medio de un encantamiento y permitiendo que pospusieras el momento de pensar en lo sucedido esta noche, lo haría, dijo Dumbledore con amabilidad. Pero me temo que no es así. Adormecer el dolor por un rato te haría sentirlo luego con mayor intensidad. Has mostrado más valor del que hubiera creído posible. Te ruego que lo muestres una vez más contándonos todo lo que sucedió. El fénix soltó una nota suave y trémula. Tembló en el aire, y Harry sintió como si una gota de líquido caliente se le deslizara por la garganta hasta el estómago, calentándolo y tonificándolo. Respiró hondo y comenzó a hablar. Conforme lo hacía,
Parecían alzarse ante sus ojos las imágenes de todo cuanto había pasado aquella noche. Vio la chispeante superficie de la poción que había revivido a Voldemort, vio a los mortífagos apareciéndose entre las tumbas, vio el cuerpo de Cedric tendido en el suelo a corta distancia de la copa. En una o dos ocasiones, Sirius hizo además de decir algo, sin dejar de aferrar con la mano el hombro de Harry, pero Dumbledore lo detuvo con un gesto, y Harry se alegró, porque, habiendo comenzado, era más fácil seguir. Hasta se sintió aliviado. Era casi como si se estuviera sacando un veneno de dentro. Seguir hablando le costaba toda la entereza que era capaz de reunir, pero le parecía que, en cuanto hubiera terminado, se sentiría mejor. Sin embargo, cuando Harry contó que Colagusano le había hecho un corte en el brazo con la daga, Sirius dejó escapar una exclamación vehemente, y Dumbledore se levantó tan de golpe que Harry se asustó. Rodeó el escritorio y le pidió que extendiera el brazo. Harry les mostró a ambos el lugar en que le había rasgado la túnica, y el corte que tenía debajo. Dijo que mi sangre lo haría más fuerte que la de cualquier otro, explicó Harry. Dijo que la protección que me otorgó mi madre, iría también a él. Y tenía razón. Pudo tocarme sin hacerse daño, me tocó en la cara. Por un breve instante, Harry creyó ver una expresión de triunfo en los ojos de Dumbledore. Pero un segundo después estuvo seguro de haberlo imaginado, porque, cuando Dumbledore volvió a su silla tras el escritorio, parecía más viejo y más débil de lo que Harry lo había visto nunca. Muy bien, dijo, volviéndose a sentar. Voldemort ha superado esa barrera. Sigue, Harry, por favor. Harry continuó. Explicó cómo había salido Voldemort del caldero, y les repitió todo cuanto recordaba de su discurso a los mortífagos. Luego relató cómo Voldemort lo había desatado, le había devuelto su varita y se había preparado para batirse. Cuando llegó a la parte en que él había lanzado el hechizo de Cave Inimiquem, Dumbledore le preguntó: ese hechizo lo desconozco, Harry, ¿me podría explicar para qué sirve? Si responde Harry, es un hechizo de protección. Con suficiente poder, puede repeler las maldiciones imperdonables. Lo aprendido en uno de mis viajes con mi madre adoptiva y se proyecta como un rayo dorado de luz, el cual al encontrarse con el rayo verde que se desprendió de la varita de Voldemort cuando lanzó su Avada Kedavra. Los dos se conectaron y las varitas vibraron muy fuerte. Yo tuve que contener la mía a dos manos con la de Voldemort, y se formó una especie de jaula. Definimos rayos de luz de oro. Se notó la garganta obstruida. Intentó seguir hablando, pero el recuerdo de lo que había surgido de la varita de Voldemort le anegaba la mente. Podía ver a Cedric saliendo de ella, ver al viejo, a Bertha Jorkins, a su madre, a su padre. Se alegra de que Sirius rompiera el silencio. ¿Se conectaron las varitas?, dijo, mirando primero a Harry y luego a Dumbledore. ¿Por qué? Harry volvió a levantar la vista hacia Dumbledore, que parecía impresionado. Priori incantatem musito. Sus ojos miraron a los de Harry, y fue casi como si no hubieran quedado conectados por un arrepentido rayo de comprensión. ¿El efecto de encantamiento invertido?, preguntó Sirius. Exactamente, contestó Dumbledore. La varita de Harry y la de Voldemort tienen el mismo núcleo. Cada una de ellas contiene una pluma de la cola del mismo fénix. De ese fénix, de hecho, añadió señalando al pájaro de color oro y escarlata que estaba tranquilamente posado sobre una rodilla de Harry. ¿La pluma de mi varita proviene de Fawkes?, exclamó Harry sorprendido. Sí, respondió Dumbledore. En cuanto saliste de su tienda hace 4 años, el señor Ollivander me escribió para decir que tú habías comprado la segunda varita. Entonces, ¿qué sucede cuando una varita se encuentra con su hermana? Quiso sable Sirio. Que no funcionan correctamente la una contra la otra, explicó Dumbledore. Sin embargo, si los dueños de las varitas las obligan a combatir, tendrá lugar un efecto muy extraño. Una de las varitas obligará a la otra a vomitar los encantamientos que ha llevado a cabo, en sentido inverso, primero el más reciente, luego los que lo precedieron. Miró interrogativamente a Harry, y este se dirigió con la cabeza. Lo cual significa, añadió Dumbledore pensativamente, fijando los ojos en la cara de Harry, que tuvo que reaparecer a Cedric de alguna manera. Harry se volvió a sentir. ¿Volvió a la vida?, preguntó Sirius. Ningún encantamiento puede resucitar a un muerto, dijo Dumbledore apesadumbrado. Todo lo que pudo haber sido alguna especie de eco. Saldría de la varita una sombra del Cedric vivo. ¿Me equivoco, Harry? Me habló, dijo Harry, y de repente volvió a temblar. Me habló él, el fantasma de Cedric, o lo que fuera. Un eco que conservaba la apariencia y el carácter de Cedric, explicó Dumbledore. Adivino que luego descubrió otras hienas. Víctimas menos recientes de la varita de Voldemort, un viejo, dijo Harry, todavía con un nudo en la garganta. Y Bertha Jorkins. Y. ¿Tus padres?
Preguntó Dumbledore en voz baja. Sí, contestó Harry. Sirius presionó tanto a Harry en el hombro que casi le hacía daño. Los últimos asesinatos que la varita llevó a cabo, dijo Dumbledore, asintiendo con la cabeza, en orden inverso. Naturalmente, habrían seguido apareciendo otros si hubieran mantenido la conexión. Muy bien, Harry. Esos ecos, esas sombras, ¿qué hicieron? Harry describió cómo las figuras que habían salido de la varita habían deambulado por el borde de la red dorada, cómo le dio la impresión de que Voldemort les tenía miedo, cómo la sombra de su padre le había indicado qué hacer y la de Cedric, su último deseo. En aquel punto, Harry se dio cuenta de que no podía continuar. Miró a Sirius, y vio que se cubría la cara con las manos. Harry advirtió de pronto que Fawkes había dejado su rodilla y había revoloteado hasta el suelo. Apoyó su hermosa cabeza en la pierna herida de Harry, y derramó sobre la herida que le había hecho la araña unas espesas lágrimas de color perla. El dolor desapareció. La piel recubrió lisamente la herida. Estaba curado. Te lo repito, dijo Dumbledore, mientras el Fénix se elevaba en el aire y se volvía a posar en la percha que había al lado de la puerta. Esta noche ha mostrado una valentía superior a lo que podríamos haber esperado de ti, Harry. La misma valentía de los que murieron luchando contra Voldemort cuando se encontraba en la cima de su poder. Has llevado sobre tus hombros la carga de un mago adulto, has podido con ella y nos has dado todo lo que podíamos esperar. Ahora te llevaré a la enfermería. No quiero que vayas esta noche al dormitorio. Te vendrán bien una poción para dormir y un poco de paz, Sirius, ¿te gustaría quedarte con él? Sirius ascendió con la cabeza y se levantó. Volvió a transformarse en el perro grande y negro, salió del despacho y bajó con ellos un tramo de escaleras hasta la enfermería. Cuando Dumbledore abrió la puerta, Harry vio a la señora Weasley, a Bill, Ron y Hermione rodeaban a la señora Pomfrey, que parecía agobiada. Le estaban preguntando dónde se hallaba él y qué le había ocurrido. Todos se abalanzaron sobre ellos cuando entraron, y la señora Weasley soltó una especie de grito amortiguado. ¡Harry! ¡Ay, Harry! Fue hacia él, pero Dumbledore se interpuso. Molly le dijo levantando la mano, por favor, escúchame un momento. Harry ha vivido esta noche una experiencia horrible. Y acaba de revivirla para mí. Lo que ahora necesita es paz y tranquilidad, y dormir. Si quiere que estéis con él, añadió, también mirando a Ron, Hermione y Bill, podéis quedaros, pero no quiero que le preguntéis nada hasta que esté preparado para responder, y desde luego no esta noche. La señora Weasley mostró su conformidad con un gesto de la cabeza. Estaba muy pálida. Se volvió hacia Ron, Hermione y Bill con expresión severa, como si ellos estuvieran metiendo bulla, y les dijo muy bajo. ¿Habéis oído? Necesita tranquilidad. Dumbledore, dijo la señora Pomfrey, mirando fijamente el perro grande y negro en el que se había convertido Sirius, ¿puedo preguntar qué? Este perro se quedará un rato haciéndole compañía a Harry, dijo sencillamente Dumbledore. Te aseguro que estás extraordinariamente bien educado. Esperaremos a que te acuestes, Harry. Harry sintió hacia Dumbledore una gratitud indecible por pedirles a los otros que no le hicieran preguntas. No era que no quisiera estar con ellos, pero la idea de explicarlo todo de nuevo, de revivirlo una vez más, era superior a sus fuerzas. Volveré en cuanto haya visto a Fudge, Harry, dijo Dumbledore. Me gustaría que mañana te quedaras aquí hasta que me hayas dirigido al colegio. Salió. Mientras la señora Pomfrey lo llevaba a una cama próxima, Harry vislumbró al auténtico Moody acostado en una cama al final de la sala. Tenía el ojo mágico y la pata de palo sobre la mesita de noche. ¿Qué tal está? Preguntó Harry. Se pondrá bien, aseguró la señora Pomfrey, dándole un pijama a Harry y rodeándolo de biombos. Él se quitó la ropa, se puso el pijama, y se acostó. Ron, Hermione, Bill y la señora Weasley se sentaron a ambos lados de la cama, y el perro negro se colocó junto a la cabecera. Ron y Hermione lo miraban casi con cautela, como si los asustara. Estoy bien, les dijo. Solo que muy cansado. A la señora Weasley se le empañaron los ojos de lágrimas mientras le alisaba la colcha de la cama, sin que hiciera ninguna falta. La señora Pomfrey, que se había marchado a prisa al despacho, volvió con una copa y una botellita de poción de color púrpura. Tendrás que bebértela toda, Harry le indicó. Es una poción para dormir sin soñar. Harry tomó la copa y bebió unos sorbos. Enseguida le entró sueño. Todo a su alrededor se volvió brumoso, las lámparas que había en la enfermería le hacían guiños amistosos a través de los biombos que rodeaban su cama, y sintió como si su cuerpo se hundiera más en la calidez del colchón de plumas.
Antes de que pudiera terminar la poción, antes de que pudiera agregar otra palabra, la fatiga lo había vencido. Harry se despertó en medio de tal calidez y somnolencia que no abrió los ojos, esperando volver a dormirse. La sala seguía a oscuras. Estaba segura de que aún era de noche y de que no había dormido mucho rato. Luego oyó cuchicheos a su alrededor. Van a despertarlos si no se callan. ¿Por qué gritan así? No habrá ocurrido nada más, ¿no? Harry abrió perezosamente los ojos. Alguien le había quitado las gafas. Pudo distinguir junto a él las siluetas borrosas de la señora Weasley y de Bill. La señora Weasley estaba de pie. Es la voz de Fudge, susurraba ella. Y esa es la de Minerva McGonagall, ¿verdad? ¿Pero por qué discuten? Harry también los oía. Gente que gritaba y corría hacia la enfermería. Ya sé que es lamentable, pero da igual, Minerva, decía Cornelius Fudge en voz alta. No debería haberlo metido en el castillo. Gritó la profesora McGonagall. Cuando se entere Dumbledore, Harry oyó abrirse de golpe las puertas de la enfermería. Sin que nadie se diera cuenta, porque todos miraban hacia la puerta mientras Bill retiraba el biombo, Harry se sentó y se puso las gafas. Fudge entró en la sala con paso decidido. Detrás de él iban Snape y la profesora McGonagall. ¿Dónde está Dumbledore?, le preguntó Fudge a la señora Weasley. Aquí, no, respondió ella, enfadada. Esto es una enfermería, señor ministro. ¿No cree que sería mejor? Pero la puerta se abrió y entró Dumbledore en la sala. ¿Qué ha ocurrido?, inquirió bruscamente, pasando la vista de Fudge a la profesora McGonagall. ¿Por qué estáis molestando a los enfermos? Minerva, me sorprende que tú, te pedí que vigilaras a Barty Crouch, ya no necesita que lo vigile nadie, Dumbledore. Gritó ella. Gracias al ministro. Harry no había visto nunca a la profesora McGonagall tan fuera de sí. Tenía las mejillas coloradas, los puños apretados y temblaba de furia. Cuando le dijimos al señor Fudge que habíamos atrapado al mortífago responsable de lo ocurrido esta noche, dijo Snape en voz baja, demostró que su seguridad personal estaba en peligro. Insistió en llamar a un dementor para que lo acompañara al castillo. Y subió con él al despacho en que Barty Crouch, le advertí que usted no lo aprobaría, Dumbledore. Exclamó la profesora McGonagall. Le dije que usted nunca permitiría la entrada de un dementor en el castillo, pero, mi querida señora. Bramó Fudge, que de igual manera parecía más enfadado de lo que Harry lo había visto nunca. Como ministro de magia, me compete a mí decidir si necesito escolta cuando entrevisto a alguien que puede resultar peligroso, pero la voz de la profesora McGonagall ahogó la de Fudge. En cuanto ese ser entró en el despacho, gritó ella, temblorosa y señalando a Fudge, se echó sobre Crouch y. Harry sintió un escalofrío, en tanto la profesora McGonagall buscaba palabras para explicar lo sucedido. No necesitaba que ella terminara la frase, pues sabía que era lo que debía de haber hecho el dementor. Le habría administrado a Barty Crouch su beso fatal. Le habría aspirado el alma por la boca. Estaría peor que muerto. Pero, por todos los santos, no es una pérdida tan grave. Soltó Fudge. Según parece, es responsable de unas cuantas muertes. Pero ya no podrás declarar, Cornelius, repuso Dumbledore. Miró a Fudge con severidad, como si lo viera tal cual era por primera vez. Ya no puedes declarar por qué mató a esas personas. ¿Que por qué las mató? Bueno, eso no es ningún misterio, replicó Fudge. Porque estaba loco de remate. Por lo que me han dicho Minerva y Severus, creía que accionaba según las instrucciones de Voldemort. ¿Es que actuaba según las instrucciones de Voldemort, Cornelius?, dijo Dumbledore. Las muertes de esas personas fueron meras consecuencias de un plan para restaurar a Voldemort a la plenitud de sus fuerzas. Ese plan ha tenido éxito, y Voldemort ha recuperado su cuerpo. Fue como si a Fudge le pegaran en la cara con una maza. Aturdido y parpadeando, devolvió la mirada a Dumbledore como si no pudiera dar crédito a sus oídos. Entonces, sin dejar de mirar a Dumbledore con los ojos desorbitados, comenzó a farfullar. ¿Que ha retornado quien tú sabes? Absurdo. Dumbledore, por favor. Como sin duda te han explicado Minerva y Severus, dijo Dumbledore, hemos oído la confesión de Barty Crouch. Bajo los efectos del sueño de la verdad, nos ha relatado cómo escapó de Azkaban, y cómo Voldemort, enterado por Berta Jorkins de que seguía vivo, fue a liberarlo de su padre y lo usó para capturar a Harry. El plan funcionó, ya te lo he dicho. Crouch ha ayudado a Voldemort a regresar. Pero vamos, Dumbledore. Exclamó Fudge, y Harry se sorprendió de ver surgir en su rostro una ligera sonrisa. No es posible que tú creas eso. ¿Que ha retornado quien tú sabes?
Vamos, vamos, por favor, una cosa es que Crouch creyera que actuaba bajo las órdenes de quien tú sabes, y otra tomarse en serio lo que ha dicho ese lunático. Cuando Harry tocó esta noche la copa de los tres magos, fue transportado directamente ante Lord Voldemort, afirmó Dumbledore. Presenció su renacimiento. Te lo explicaré todo si vienes a mi despacho. Miró a Harry y vio que estaba despierto, pero añadió. Me temo que no puedo consentir que interrogues a Harry esta noche. La sorprendente sonrisa de Fudge no había desaparecido. También él miró a Harry. Luego volvió la vista de Dumbledore, y dijo. ¿Estás dispuesto a aceptar su testimonio, Dumbledore? Hubo un instante de silencio, roto por el gruñido de Sirius. Se le había erizado los pelos del lomo, y le enseñaba los dientes a Fudge. Desde luego que lo acepto, respondió Dumbledore, con un fulgor en los ojos. He oído la confesión de Crouch y he oído el relato de Harry de lo que ocurrió después de que tocara la copa. Las dos historias encajan y explican todo lo sucedido desde que el verano pasado desapareció Bertha Hawkins. Fudge conservaba en la cara la extraña sonrisa. Volvió a mirar a Harry antes de responder. ¿Vas a creer que ha retornado Lord Voldemort porque te lo dicen un loco asesino y un niño que? Escúchame, Cornelius, dijo Dumbledore dando un paso hacia Fudge, y volvió a irradiar aquella indefinible fuerza que Harry había percibido en él después de que había aturdido al joven Crouch. Harry está tan fuerte como tú y yo. La cicatriz que tiene en la frente no le ha reblandecido el cerebro. Creo que le duele cuando Lord Voldemort está cerca o cuando se siente especialmente furioso. Fudge retrocedió medio paso para separarse un poco de Dumbledore, pero no cedió en absoluto. Me tendrás que perdonar, Dumbledore, pero nunca había oído que una cicatriz actúe de alarma. Mire, he presenciado el retorno de Voldemort. Gritó Harry. Intentó volver a salir de la cama, pero la señora Weasley se lo impidió. He visto a los mortífagos. Puedo darle los nombres. Lucius Malfoy fue absuelto. Dijo Fudge, visiblemente ofendido. Es de una familia de raigambre, y entrega donaciones para excelentes causas, McNair. Prosiguió Harry. También fue absuelto. Y trabaja para el ministerio. Avery, Not, Crabbe, Goyle, no haces más que repetir los nombres de los que fueron absueltos hace 13 años del cargo de pertenencia a los mortífagos. Dijo Fudge enfadado. Debes de haber visto esos nombres en antiguas crónicas de los juicios. Por las barbas de Merlín, Dumbledore, ¿y todavía confías en él? No sea necio. Gritó la profesora McGonagall. Cedric Diggory, el señor Crouch. Esas muertes no son el trabajo casual de un loco. No veo ninguna prueba de lo contrario. Vociferó Fudge, igual de airado que ella y con la cara colorada. Me parece que estáis decididos a sembrar un pánico que desestabilice todo lo que hemos estado construyendo durante 13 años. Harry no podía dar crédito a sus oídos. Siempre había visto a Fudge como alguien bondadoso. Un poco jactancioso, un poco pomposo, pero básicamente bueno. Sin embargo, lo que en aquel momento tenía ante él era un mago pequeño y furioso que se negaba rotundamente a aceptar cualquier cosa que supusiera una alteración de su mundo cómodo y ordenado, que se negaba a creer en el retorno de Voldemort. Voldemort ha regresado, repitió Dumbledore. Si afrontas ese hecho, Fudge, y tomas las medidas necesarias, quizás aún podamos encontrar una salvación. Lo primero y más esencial es retirarles a los dementores el control de Azkaban. Absurdo. Volvió a gritar Fudge. Retirar a los dementores. Me echarían a puntapiés solo por proponerlo. La mitad de nosotros solo dormimos tranquilos porque sabemos que ellos están custodiando a Azkaban. A la otra mitad nos cuesta más conciliar el sueño, Cornelius, sabiendo que has puesto a los partidarios más peligrosos de Lord Voldemort bajo la custodia de unas criaturas que se unirán a él en cuanto se lo pida. Repuso Dumbledore. No te serán leales, Fudge, porque Voldemort puede ofrecerles muchas más satisfacciones que tú a sus apetitos. Con el apoyo de los dementores y el retorno de sus antiguos partidarios, te resultará muy difícil evitar que recupere la fuerza que tuvo hace 13 años. Fudge abría y cerraba la boca como si no encontrara palabras apropiadas para expresar su ira. El segundo paso que debes dar, y sin pérdida de tiempo siguió Dumbledore, es enviar mensajeros a los gigantes. ¿Mensajeros a los gigantes? Gritó Fudge, recuperando la capacidad de hablar. ¿Qué locura es esa? Debes tenderles una mano ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde, repuso Dumbledore, o de lo contrario Voldemort los persuadirá, como hizo antes, de que es el único mago que está dispuesto a concederles derechos y libertad. No, no puedes estar hablando en serio, dijo Fudge entrecortadamente, negando con la cabeza y alejándose un poco más de Dumbledore.
Si la comunidad mágica sospechara que yo pretendo un acercamiento a los gigantes, la gente los odia, Dumbledore, sería el fin de mi carrera. Estás cegado por el miedo a perder la cartera que ostentas, Cornelius. Dijo Dumbledore, volviendo a levantar la voz y con los ojos de nuevo resplandecientes, evidenciando otra vez su aura poderosa. Le das demasiada importancia, y siempre lo ha hecho, a lo que llaman limpieza de sangre. ¿No te das cuenta de que no importa lo que uno es por nacimiento, sino lo que uno es por sí mismo? Tu dementor acaba de aniquilar al último miembro de una familia de sangre limpia, de tanta raigambre como la que más, y ya ves lo que ese hombre escogió hacer con su vida. Te lo digo ahora. Da los pasos que te aconsejo, y te recordarán, con cartera o sin ella, como uno de los ministros de magia más grandes y valerosos que hayamos tenido. Pero, si no lo haces, la historia te recordará como el hombre que se hizo a un lado para concederle a Voldemort una segunda oportunidad de destruir el mundo que hemos intentado construir. Locomotora. Susurró Fudge, volviendo a retroceder. Locomotora. Se hizo el silencio. La señora Pomfrey estaba inmóvil al pie de la cama de Harry, tapándose la boca con las manos. La señora Weasley seguía de pie al lado de Harry, poniéndole la mano en el hombro para impedir que se levantara. Bill, Ron y Hermione miraban fijamente a Fudge. Si sigues decidido a cerrar los ojos, Cornelius, dijo Dumbledore, nuestros caminos se separarán ahora. Actúa como creas conveniente. Y yo también actuaré como crea conveniente. La voz de Dumbledore no sonó una amenaza, sino como una mera declaración de principios, pero Fudge se estremeció como si Dumbledore hubiera avanzado hacia él apuntándole con una varita. Veamos pues, Dumbledore dijo blandiendo un dedo amenazador. Siempre te he dado rienda suelta. Te mostró mucho respeto. Podía no estar de acuerdo con algunas de tus decisiones, pero me he callado. No hay muchos que en mi lugar te hubieran permitido contratar hombres lobo, o tener a Hagrid aquí, o decidir qué enseñar a tus estudiantes sin consultar al ministerio. Pero si vas a actuar contra mí, el único contra el que pienso actuar, puntualizó Dumbledore, es Lord Voldemort. Si tú estás contra él, entonces seguiremos del mismo lado, Cornelius. Fudge no encontró respuesta a aquello. Durante un instante se balanceó hacia atrás y hacia adelante sobre sus pequeños pies, e hizo girar en las manos el sombrero hongo. Al final, dijo con cierto tono de súplica. No puede volver, Dumbledore, no puede. Snape se adelantó, levantándose la manga izquierda de la túnica. Descubrió el antebrazo y se lo enseñó a Fudge, que retrocedió. Mire, dijo Snape con brusquedad. Lodo. La marca tenebrosa. No está tan claro como lo estuvo hace una hora aproximadamente, cuando era de color negro y me abrasaba, pero aún puede verla. El señor tenebroso marcó con ella a todos sus mortífagos. Era una manera de reconocernos entre nosotros, y también el medio que utilizaba para convocarnos. Cuando él tocaba la marca de cualquier mortífago teníamos que desaparecernos donde estuviéramos y aparecernos a su lado al instante. Esta marca ha ido haciéndose más clara durante todo este curso, y la de Karkaroff también. ¿Por qué cree que Karkaroff ha huido esta noche? Porque los dos hemos sentido la quemazón de la marca. Entonces, los dos supimos que él había regresado. Karkaroff teme la venganza del señor tenebroso porque traicionó a demasiados de sus compañeros mortífagos para esperar una bienvenida si volviera al redil. Fudge también se alejó un paso de Snape, negando con la cabeza. Daba la impresión de que no había entendido ni una palabra de lo que éste le había dicho. Miró fijamente, con repugnancia, la fea marca que Snape tenía en el brazo. A continuación, levantó la vista hacia Dumbledore y susurró. No sé a qué estás jugando tú y tus profesores, Dumbledore, pero creo que ya he oído bastante. No tengo más que añadir. Me pondré en contacto contigo mañana, Dumbledore, para tratar sobre la dirección del colegio. Ahora tengo que volver al ministerio. Casi había llegado a la puerta cuando se detuvo. Se volvió, regresó a zancadas hasta la cama de Harry. Tu premio, dijo escuetamente, sacándose del bolsillo una bolsa grande de oro y dejándola caer sobre la mesita de la cama de Harry. 1000 galeones. Tendría que haber habido una ceremonia de entrega, pero en estas circunstancias, se encasquetó el sombrero hongo y salió de la sala, cerrando de un portazo. En cuanto desapareció, Dumbledore se volvió hacia el grupo que rodeaba la cama de Harry. Hay mucho que hacer, dijo. Molly, ¿me equivoco al pensar que puedo contar contigo y con Arthur? Por supuesto que no se equivoca, respondió la señora Weasley. Hasta los labios se le habían quedado pálidos, pero parecía decidida. Arthur conoce a Fudge. Es su interés por los muggles lo que lo ha mantenido relegado en el ministerio durante todos estos años.
Fudge opina que carece del adecuado orgullo de mago. Entonces tengo que enviarle un mensaje, dijo Dumbledore. Tenemos que hacer partícipes de lo ocurrido a todos aquellos a los que se pueda convencer de la verdad, y Arthur está bien situado en el ministerio para hablar con los que no sean tan míopes como Cornelius. Iré yo a verlo, se ofreció Bill, levantándose. Iré ahora. Muy bien, asintió Dumbledore. Cuéntale lo ocurrido. Dile que no tardaré en ponerme en contacto con él. Pero tendrá que ser discreto. Fudge no debe sospechar que interfiero en el ministerio, déjelo de mi cuenta, dijo Bill. Le dio una palmada a Harry en el hombro, un beso a su madre en la mejilla, se puso la capa y salió de la sala con paso decidido. Minerva, dijo Dumbledore, volviéndose hacia la profesora McGonagall, quiero ver a Hagrid en mi despacho tan pronto como sea posible. Y también, si consiente en venir, a Madame Maxime. La profesora McGonagall se acercó con la cabeza y salió sin decirle una palabra. Poppy, le dijo Dumbledore a la señora Pomfrey, ¿serías tan amable de bajar al despacho del profesor Moody, donde me imagino que encontraría a una elfina doméstica llamada Winky sumida en la desesperación? Haz lo que puedas por ella, y luego llévala a las cocinas. Creo que Dobby la cuidará. Muy bien, contestó la señora Pomfrey, asustada, y también salió. Dumbledore se aseguró de que la puerta estaba cerrada, y de que los pasos de la señora Pomfrey habían dejado de oírse, antes de volver a hablar. Y, ahora dijo, es momento de que dos de nosotros se aceptan. Sirius, te ruego que recuperas tu forma habitual. El gran perro negro levantó la mirada hacia Dumbledore, y luego, en un instante, se convirtió en hombre. La señora Weasley soltó un grito y se separó de la cama. Sirius Black. Gritó. Calla, mamá. Chilló Ron. Es inocente. Snape no había gritado ni retrocedido, pero su expresión era una mezcla de furia y horror. Él gruñó, mirando a Sirius, cuyo rostro mostraba el mismo desagrado. ¿Qué hace aquí? Está aquí porque yo lo he llamado, explicó Dumbledore, pasando la vista de uno a otro. Igual que tú, Severus. Yo confío tanto en uno como en otro. Ya es hora de que olvidéis vuestras antiguas diferencias, y confiéis también el uno en el otro. Sirius y Snape se miraron. Recuerde, profesor, que ambos nos disculpamos ya y no hay rencilla entre nosotros. Recuerde usted, esto fue en su despacho a solicitud de Lily Evans, madre real de Harry. El tiempo apremia, y, a menos que los pocos que sabemos la verdad estemos unidos, no nos quedará esperanza. Sirius y Snape le dijeron. Usted diga qué tarea nos encomienda y nosotros la acataremos de inmediato. Ahora, tengo trabajo que daros a los dos. La actitud de Fudge, aunque no nos pille de sorpresa, lo cambia todo. Sirius, necesito que salgas ahora mismo. Tienes que alertar a Remus Lupin, Arabella Fig y Mundungus Fletcher. El antiguo grupo. Escóndete por un tiempo en casa de Lupin. Yo iré a buscarte. Pero, protestó Harry. Quería que Sirius se quedara. No quería decirle otra vez adiós tan pronto. No tardaremos en vernos, Harry aseguró Sirius, volviéndose hacia él. Te lo prometo. Pero debo hacer lo que pueda, ¿comprendes? Claro. Claro que comprendo. Sirius le presionó brevemente la mano, asintió con la cabeza mirando a Dumbledore, volvió a transformarse en perro, y salió corriendo de la sala, abriendo con la pata la manilla de la puerta. Severus, continuó Dumbledore dirigiéndose a Snape, ¿ya? Sabes lo que quiero de ti. Si estás dispuesto, lo estoy, contestó Snape. Parecía más pálido de lo habitual, y sus fríos ojos negros resplandecieron de forma extraña. Buena suerte entonces, le deseó Dumbledore, y, con una mirada de aprehensión, lo logró salir en silencio de la sala, detrás de Sirius. Pasaron varios minutos antes de que el director volviera a hablar. Tengo que bajar, dijo por fin. Tengo que ver a los Diggory. Tómate la poción que queda, Harry. Os veré a todos más tarde. Mientras Dumbledore se iba, Harry se dejó caer en las almohadas. Hermione, Ron y la señora Weasley lo miraban. Nadie habló por un tiempo. Te tienes que tomar lo que queda de la poción, Harry, dijo al cabo la señora Weasley. Al ir a coger la botellita y la copa, dio con la mano contra la bolsa de oro que estaba en la mesita. Tienes que dormir bien y mucho. Intenta pensar en otra cosa por un rato, piensa en lo que vas a comprarte con el dinero. No lo quiero, se lo merecía Cedric. Aquello contra lo que había estado luchando por momentos desde que había salido del laberinto amenazaba con ser más fuerte que él. Sentía una sensación ardorosa y punzante por dentro de los ojos. Parpadeó y miró al techo. No fue culpa tuya, Harry, susurró la señora Weasley. Yo le dije que cogiéramos juntos la copa, musitó Harry. En aquel momento tenía aquella sensación ardorosa también en la garganta.
Le hubiera gustado que Ron desviara la mirada. La señora Weasley posó la poción en la mesita, se inclinó y abrazó a Harry. Él no recordaba que nunca ningún ser humano lo hubiera abrazado de aquella manera, como a un hijo. Todo el peso de cuanto había visto aquella noche pareció caer sobre él mientras la señora Weasley lo aferraba. El rostro de su madre, la voz de su padre, la visión de Cedric muerto en la hierba, todo empezó a darle vueltas en la cabeza hasta que apenas pudo soportarlo y su rostro se tensó para contener el grito de angustia que pugnaba por salir. Se oyó un ruido como de portazo, y la señora Weasley y Harry se separaron. Hermione estaba en la ventana. Tenía algo en la mano firmemente agarrado. Lo siento, se disculpó. La poción, Harry, dijo rápidamente la señora Weasley, enjugándose las lágrimas con el dorso de la mano. Harry se la bebe de un trago. El efecto fue instantáneo. Lo sumergió una ola de sueño grande e irresistible, y se hundió entre las almohadas, dormido sin pensamientos y sin sueños. Al día siguiente, cuando despertó, se encontró con la señora Weasley, Hermione, Luna, Ginny, Margaret, Neville, George, Frey y Ron, siendo este último el que llamó a la enfermera Pomfrey para avisarle que ya había despertado, mientras Harry se ponía sus gafas y se sentaba entre la señora Weasley y Margaret. Le acomodaron otra almohada para que estuviese cómodo y aunque todos lo miraban, ninguno le preguntaba sobre los acontecimientos del torneo. En ese momento recordó lo que les había pedido al profesor Dumbledore, por lo que se sintió aliviado de su silencio. La enfermera Pomfrey se acercó y con su varita le practicó un reconocimiento completo y les pidieron a los gemelos que si le ayudaban en pedir el desayuno para él. Cuando los gemelos se disponían a ir a la cocina, un fuerte crack se escuchó en la enfermería y dos elfos de túnica dorada y con un fénix en el corazón apareció con una charola llevando los manjares que más gustaban. A Harry le sorprendió ver a Huido con la elfina, le había servido de guía y de que ellos pertenecían a la casa de los Potter y no al colegio. Estos, al poner la bandeja en la mesa de la cama de Harry, lo saludaron. Señor Potter. Nuestro amigo Dobby nos informó que usted había sufrido una debilitación de su núcleo mágico muy fuerte y que estaría aquí, por lo que nosotros le pedimos que avisara al jefe de elfos de Hogwarts, que dejase que seríamos quienes se encargarían de estar pendientes de su almuerzo, ya que al amanecer del día de hoy el retrato que hay de la boda de sus padres nos habló y ambos nos pidieron que le diésemos el siguiente recado. Que estaban enterados de los sucesos del día del torneo y que sus amigos Smeagol, Gorbash, Brillac, Shen-Tzu, Lunarian y su amiga Norberta le mandaban toda su energía para su restablecimiento, que ellos podrían dormir 3 días para recuperarse. Espero usted sí entienda este mensaje. Sí, claro, muchas gracias por preocuparse por mí. A lo que Guido le informó, no solo los de la casa Potter estaban enterados, sino los de todas sus propiedades en el mundo, retirándose para poder avisar que lo habían encontrado ya repuesto. Los magos que estaban presentes prefirieron no preguntar nada, solo se veían unos a otros. Harry le preguntó a sus compañeros si sabía si el profesor Dumbledore ya habría hablado con el resto de los alumnos, a lo que fue Hermione la que, tomando la palabra, le informó que a la hora del desayuno el profesor Dumbledore se había puesto de pie y les había dicho lo siguiente. Simplemente les había pedido que dejaran a Harry tranquilo, que nadie le hizo preguntas ni lo forzara a contar la historia de lo ocurrido en el laberinto. Él, al estar desayunando, invitó al resto de sus acompañantes a que lo acompañasen en el almuerzo. Ron, ni tardo ni perezoso, empezó a devorar comida provocando una cara de disgusto en su madre, por lo que Harry le indicó que había en demasía y que él no comería todo, que si alguien más lo ayudaba para que sus elfos no se sintiesen ofendidos si quedaba alguna comida sin degusta. Harry tenía en su mente una preocupación demasiado intensa que no encontraba cómo afrontaba, sabía que la que le iba a resultar muy dolorosa. Fue, tal vez, el encuentro con los SRS. Diggory, que tuvo lugar a la mañana siguiente. No lo culparon de lo ocurrido. Por el contrario, ambos le agradecieron que les hubieran llevado el cuerpo de su hijo. Durante toda la conversación, el señor Diggory no dejó de sollozar. La pena de la señora Diggory era mayor de la que se puede expresar llorando. Sufrió muy poco, entonces musitó ella, cuando Harry le explicó cómo había muerto. Y, al fin y al cabo, Amos murió justo después de ganar el torneo. Tuvo que sentirte feliz. Al levantarse, ella miró a Harry y le dijo: ahora cuídate tú. Harry cogió la bolsa de oro de la mesita. Tomen esto, le dijo a la señora Diggory. Tendría que haber sido para Cedric. Llegó el primero. Cójanlo, pero ella lo rechazó. No, es tuyo. Nosotros no podríamos, quédate con él. Acosar. Era como si hubiera pasado demasiado para añadir nada más. Volvieron a la Torre de Fénix la noche siguiente. Él notó que la mayor parte de sus compañeros se apartaban al cruzarse con él por los corredores, y que evitaban su mirada.
Al pasar, algunos cuchicheaban tapándose la boca con la mano. Incluso un mes después, al recordar los días que siguieron, Harry se daba cuenta de que se acordaba de muy pocas cosas. Le pareció que muchos habían dado crédito al artículo de Rita Skeeter. Tal vez formularon sus propias teorías sobre la manera en que Cedric había muerto. Se dio cuenta de que no le preocupaba demasiado. Disfrutaba hablando de otras cosas con Ron y Hermione, o cuando jugaban al ajedrez en silencio. Sentía que habían alcanzado tal grado de entendimiento que no necesitaban poner determinadas cosas en palabras. Que los tres esperaban alguna señal, alguna noticia de lo que ocurría fuera de Hogwarts, y que no valía la pena especular sobre ello mientras no supieran nada con seguridad. La única vez que mencionó el tema fue cuando Ron le habló a Harry del encuentro entre su madre y Dumbledore, antes de volver a su casa. Fue a preguntarle si podías venir directamente con nosotros este verano, dijo. Pero él quiere que vuelvas con tus ancestros, por lo menos al principio. ¿Por qué? Preguntó Ron. Mi madre ha dicho que Dumbledore tiene sus motivos, explicó Harry, moviendo la cabeza. Supongo que tenemos que confiar en él, ¿no? La única que entendió por qué Dumbledore quería que fuese con sus ancestros era Hermione, y la que le explicó: él quiere que sigas tu preparación, y Luna le dijo: creo que esta vez no irás solo tú. He visto a horas gentes contigo, las cuales no donde recuerdo las he visto, pero estoy segura que hay retratos de ellas por la escuela y en muchos de nuestros libros, pero no pude leer su nombre. Perdona, Harry, esperaré a que se den las vacaciones y entonces sabré. ¿Qué les parece si vamos a ver a Hagrid? Como ya no había profesor de defensa contra las artes oscuras, tenían aquella hora libre. En la del jueves por la tarde aprovecharon para ir a visitarlo a su cabaña. Era un día luminoso. Cuando se acercaron, Fan salió de un salto por la puerta abierta, ladrando y meneando la cola sin parar. ¿Quién es? Dijo Hagrid, dirigiéndose a la puerta. Acosar. Salió a su encuentro a zancadas, aprisionó a Harry con un solo brazo, lo despeinó con la mano y dijo: me alegro de verte, compañero. Me alegro de verte. Al entrar en la cabaña, vieron delante de la chimenea, sobre la mesa de madera, 2 platos con sendas tazas del tamaño de calderos. He estado tomando té con Olimpe, explicó Hagrid. Acaba de irse. ¿Con quién? Preguntó, aparador a buscar más tazas. Después de preparar té y de ofrecerles un plato de pastas, volvió a sentarse en la silla y examinó a Harry detenidamente con sus ojos de azabache. ¿Estás bien? Preguntó bruscamente. Sí, respondió Harry. No, no lo estás. Por supuesto que no lo estás. Pero lo estarás. Harry no repuso nada. Sabía que volvería, dijo Hagrid, y Harry, Ron y Hermione lo miraron, sorprendidos. Lo sabía desde hacía años, Harry. Sabía que estaba por ahí, guardando el momento propicio. Tenía que pasar. Bueno, ya ha ocurrido, y tendremos que afrontarlo. Lucharemos. Harry le respondió: mira, Hagrid, después de este año y después de lo que tú y yo sabemos, el ministerio, aunque hubo quienes se opusieron, y nosotros sabemos de quienes se trata, de otorgaron el grado de mago cualificado como si hubieras cursado los 7 años en el colegio Hogwarts, por lo que es hora que dejes ese paraguas en una vitrina, ya que te trae grandes recuerdos de tu padre. Pero empieza ya a usar la varita que te escogió con el señor Ollivander a principios de año, y recuerda, si en estos años tú aprendiste mucha magia viendo a los alumnos con lo que vimos este año te calificaron, eres un gran mago y en ti está la esencia de los animales mágicos. Fue Luna la que le agride en tu futuro dijo que lograras grandes cosas, jugarás un papel muy importante en estos 3 años venideros, ya lo verás. Tanto Ron como Neville y Hermione le preguntaron cómo Hagrid, por lo que hemos oído ya estás graduado como mago de Hogwarts. Hagrid se puso colorado como un tomate y les respondió que sí, que gracias a Harry lo había conseguido. Por lo que Hermione, con un movimiento de su varita, hizo una botella de la taberna de la señora Rosmerta, que sabía que a Hagrid le agradaba. Partieron toda la tarde y se retiraron para la cena de esa noche. Durante el camino de regreso fue Luna la que lo hizo reaccionar, cuando le preguntó a Harry: no es crítica, pero ya casi salimos de vacaciones, ¿no cree que nosotros como tus tutores merecemos una plática? Acabas de dar a entender que este año tú ayudaste a Hagrid a graduarse de mago y nunca nos contaste a ninguno, por la cara que teníamos todos. Sí, querida amiga, creo que ya llegó el momento, yo les aviso temprano. Y continuaron en silencio hasta el gran comedor, el cual ya se encontraba casi vacío, como había acostumbrado a Harry para tomar sus alimentos desde el torneo de los 3 magos, con el objeto de evitar las miradas del resto de los alumnos, pero sobre todo los de la casa de Slytherin y la de Malfoy y sus amigos.
Mientras subían las escaleras de mármol rumbo al gran comedor, Harry distinguió en la mesa de profesores todavía a los profesores Dumbledore, McGonagall, Snape y al verdadero Moody, por lo que sin dilatación le mandó un mensaje al director, diciéndole que ya era tiempo de hablar y que solicitaba para lo más pronto antes de las vacaciones 2 juntas. La primera donde estuviesen presentes el Auror Moody y Tonks con Kingsley y todos sus amigos, entre los cuales deberían estar los 2 hermanos mayores de Ron, que podía excluir a Perky, los señor Weasley, la señora Longbottom y el señor Lovegoob, junto con sus tutores que no habían estado presentes durante los hechos del torneo. Y la segunda con todos sus tutores, que la primera serviris para poner a todo el mundo en conocimiento real de los hechos ocurridos durante este período, y la segunda para efectuar los planos a futuro lo mejor posible y aclarar dudas y preguntas que ambos tenían que hacerse. A lo que Albus le respondió que estaba en total acuerdo que la primera fuese convocada para el jueves en la tarde, ya que los exámenes escolares terminaban en la mañana y la tarde la tendrían libre, y la otra la programarían para el sábado, ya que los que trabajaban lo tendrían libre, y ya los alumnos les habían programado una salida al pueblo de Oxmea, de lo cual evitaría miradas indiscretas y que procuraría que Hagrid vigilase a Malfoy y secuaces saliesen de los primeros, pero que ninguno de su casa se quedase en el colegio. Primera reunión. De acuerdo con la solicitud de Harry, el profesor Dumbledore citó a los invitados para las 4 de la tarde, horario en que el resto de los alumnos estarían partiendo en una tarde soleada en los jardines, y solo a los amigos de Harry serían llamados por los diversos profesores para revisión de sus exámenes. De acuerdo a que al ser llamados no se despertaran sospechas, a Hermione fue sentada por el profesor Baxeda Babbling para revisar su examen de runas, a Ron lo citó la profesora McGonagall con el pretexto de que la letra no se le entendía, a Neville lo convocó la profesora Sprout para que le ayude a calificar los exámenes de herbología de los 3 primeros años, y a Luna la pidió el profesor Snape para lo mismo. El resto de los adultos fueron directamente llegando a la dirección del colegio por medio aparición directa, con el objeto que el ministerio no tuviese idea de la reunión. Una vez todos en el despacho, el profesor Dumbledore les indicó que esta reunión la había convocado Harry, y que aunque él tenía idea de qué se trataba, prefería que fuese este el que les explicase, cediéndole la palabra a Harry, quien comenzó. El motivo principal de esta es darles a ustedes un informe de primera mano de los acontecimientos de este año escolar que termina, por lo que comenzando explicando que todos los invitados forman parte esencial de la misma. Todos se vieron las caras con interrogación al Astor Moody y Tonks con Kingsley y todos sus amigos, incluidos Bill, Charlie y sus padres, pero que excusasen a Perky, la familia Longbottom y el señor Lovegoob, junto con sus tutores. Primero que nada, profesor Moody, usted recordará que en los 3 años anteriores a este, usted junto con la esrita Tonks y Kingsley ayudaron al profesor Dumbledore a protegerme, ya que sabíamos que existían circunstancias que obligaron al director a tomar estas medidas. Pues han de saber que, como recordarán mis compañeros en la primera clase de defensa contra las artes obscuras, el señor Crouch Jr. Se me acercó y al estar hablando me intento entrar en mis pensamientos, materia que por cierto ya casi la domino en su totalidad. No lo pudo hacer, pero yo sí. Cuando busqué en sus esos recuerdos 3 años no los pude encontrar, por lo que inmediatamente avisé a mis tutores, y ellos a su vez pidieron a los miembros de la Orden del Fénix lo buscasen, y mis compañeros y yo mismo mantuvimos una estrecha vigilancia del impostor con la ayuda de los elfos del castillo, y este motivó mi entrada al torneo gracias a un hechizo mal logrado que por fortuna el profesor Dumbledore pudo corregir, logrando que se viese que había salido bien su engaño. El resto ya lo saben todos, lo único que les falta por saber es que ya dentro del laberinto él provocó el desvanecimiento de la esrita Fleur y le envió un hechizo Imperius a Víctor para que matase a Cedric, pero él pudo evitarlo cuando le grité que lo iba a atacar por la espalda, y los dos lo petrificamos y lanzamos las chispas rojas. La copa usamos tomarla juntos, ya que ambos nos habíamos estado ayudando durante el torneo, ya que yo al dar mis paseos por las orillas del bosque prohibido me topé con los dragones, y el que me tocó a mí fue el que nació aquí. ¿Recuerdan, compañeros de Norberto, el de Hagrid? Pues resulta que es Norberta, y ella y sus compañeras sabían algo que después se enteraran de su servidor y prometieron ayudarme a la que le tocase, y como vieron no sufrí daño alguno. Y en la segunda prueba, cuando abrí el huevo a solicitud de los compañeros de Fénix en la sala común, ustedes solo escuchan los ruidos estridentes, pero yo soy un multiparlante natural y desde ese momento supe que cantaban. Por eso me viste tan relajada, Hermione. Ya dentro del laberinto el falso profesor quitó los contrincantes que a su criterio me harían daño o no podría con ellos, y en su criterio me dejó solo. Me enfrenté a un escorbuto de 3 metros al que tuve que matar, y a una esfinge que me puso un acertijo. Me costó mucho esfuerzo, pero lo resolví. Cuando ya pasé, Cedric me adelantaba como unos 25 metros y corría más velozmente que yo, pero no vio una acromántula a la que también tuve que matar, y al caer lastimó mi pierna.
Yo ayudé a Cedric y él me ayudó a mí, por lo que decidimos tomar la copa juntos, ya que así ganaría el colegio en conjunto. Nunca supusimos que fuese un traslador. Este nos lleva al panteón de donde se encuentran enterrados los restos de la familia Radley, padre y abuelos del que ustedes ya saben. En cuanto llegamos apareció Colagusando cargando a Tom, que parecía un niño como de 3 a 5, a los que ordenó a Peter matar a Cedric. Colagusando me ató a una tumba y realizó un ritual de hechizos con el que recobró su cuerpo. Este intentó obligarme a rendirle obediencia por medio de Crucio, pero como mis compañeros saben la resisto bien, aunque si me dolió la pude soportar. Me mandó pedirle clemencia por medio de la maldición Imperius y también se la resistí, por lo que me mandó su famoso hechizo el Avada Kedavra, pero él no sabía, así como todos ustedes tampoco la conocen, el contramaleficio para la misma. El Kabe y Nimikumi, nuestras varitas se conectaron formando una jaula de hilos de oro, y de la varita de este empezaron a surgir figuras grisáceas de los últimos muertos que ésta había efectuado, comenzando por Cedric hasta mi padre, y de acuerdo con lo que me explicó el director, si hubiera seguido conectado hubieran aparecido más, pero mis padres me indicaron que la soltase, que entre ellos me darían el tiempo para tomar el traslador y regresar al castillo, pero Cedric me pidió que trajese su cuerpo y el resto ya lo vieron ustedes o celos, por lo que es lo que quería que supiesen para que no se hagan conjeturas equivocadas, y del contrahechizo es decisión del director cuando ya quienes les enseño a usarlo. Por mi parte es todo. Segunda reunión. Para esta segunda reunión los tutores se reunieron a las 10 de la mañana, cuando Ariadna y Harry se presentaron y preguntándole a este cuál era el motivo de la reunión, que a ellos les había quedado claro el asunto de los 3 magos y que no era su intención que lo reviviera, por lo que Harry les respondió que no era esa la intención de esta reunión, que si no mal creía el profesor Albus Dumbledore y sus hermanos sí tenían idea cuál era el motivo de esta, siendo Aberforth el que les recordó a todos que el último día del evento del torneo de los 3 magos surgió la desavenencia entre el ministro y su hermano como director. Por lo que eso traería consecuencias al colegio y beneficios a las fuerzas de la oscuridad, por lo que al hallarlos divididos, a esta le sería más fácil reclutar seguidores y crecer como en el pasado. Y si tomamos en cuenta la maldición que pesa sobre el puesto de profesor de defensa contra las artes obscuras, es por donde se piensa colar el ministro en Hogwarts, ¿o me equivoco, Harry? A lo que este respondió: no, esa es realmente mi preocupación, por lo que he estado pensando, y aquí no es seguro hablar pues no sabemos quién esté de nuestro lado y quién no, por lo que propongo que se efectúe esta reunión en el tiempo de los fundadores y en ella estemos nosotros, los fundadores y mis ancestros, esto tomando en cuenta que Luna es una verdadera vidente. Ella me anunció que habría una incursión de una persona del ministerio que no está de acuerdo con los métodos seguidos por el director en cuanto a mí y ni los maestros que ha traído los últimos 3 años, y que además presenta una aberración encuentro de los jóvenes, con igualdad de fuerza que la de mi tía por la magia. Ariadna intervino y dijo que les parecería que esta reunión se llevara a cabo en la segunda semana de vacaciones, lo que todos estaban de acuerdo. Harry solo ha agregado que en esta sería conveniente que estuviese a las Tormwood y que de acuerdo con una solicitud expresa de su abuela la señorita Tonks tendría que acompañarlo este mes al pasado, que no sabía la razón pero que ella se lo había pedido personalmente a él y a otra persona a la que desconozco quién fue. Aberforth comentó entonces: ella fue la persona que me habló en mi casa y me dijo que era necesario que Tonks cumpliese tu deseo, ya que desde antes de que tú reinicies el curso tendrías un problema ocasionado por alguien del ministerio y este afectaría a ti, tu primo y una alumna muy joven del colegio de nombre Margaret Desion. Madre, tengo que advertirle y tú deberás velar por ella después de nuestro regreso. La noche antes del retorno al pasado, Harry preparó su baúl, lleno de pesadumbre. Sentía terror ante el banquete de fin de curso, que era motivo de alegría otros años, cuando se aprovechaba para anunciar el ganador de la Copa de las Casas. Desde que había salido de la enfermería, había procurado no ir al gran comedor a las horas en que iba todo el mundo, y prefería comer cuando estaba casi vacío para evitar las miradas de sus compañeros. Cuando él, Ron y Hermione entraron en el gran comedor, vieron enseguida que faltaba la acostumbrada decoración para el banquete de fin de curso que solía lucir los colores de la casa ganadora. Aquella noche, sin embargo, había colgaduras negras en la pared de detrás de la mesa de los profesores. Harry no tardó en comprender que eran una señal de respeto por Cedric. El auténtico ojo loco Modi estaba allí sentado, con el ojo mágico y la pata de palo puestos en su sitio. Parecía extremadamente cansado y poco nervioso porque su experiencia le había dado más fuerza. Ser víctima de un ataque se hubiera incrementado tras 10 meses de secuestro en su propio baúl. La silla del profesor Karkaroff estaba vacía. Harry se preguntó, al sentarse con sus compañeros de Fénix, dónde estaría en aquel momento, y si Voldemort lo habría atrapado. Madame Maxime seguía allí. Se había sentado al lado de Hagrid. Hablaban en voz baja.
Más allá, junto a la profesora McGonagall, se encontró a Snape. Sus ojos se demoraron un momento en Harry mientras éste lo miraba. Era difícil interpretar su expresión, pero no parecía tan malhumorado como siempre. Harry siguió observándolo mucho después de que él hubo retirado la mirada. Sabe que lo que Snape había tenido que hacer, por orden de Dumbledore, la noche del retorno de Voldemort. ¿Y por qué? Porque él estaba tan conmovido por su valor y su valía, pero de acuerdo con lo platicado el sábado no podía contarlo a nadie, convencido de que Snape se hallaba realmente de su lado. Había y seguía sido el espía de la orden, asumiendo graves riesgos personales. ¿Era ese el trabajo que había tenido que hacer? ¿Había entrado en contacto con los mortífagos? ¿Había fingido que nunca se había pasado realmente al bando de Dumbledore, que había estado esperando su momento, como el propio Voldemort? Los pensamientos de Harry fueron vistos interrumpidos por el profesor Dumbledore, que se levantó de su silla en la mesa de profesores. El gran comedor, que sin duda había estado mucho menos bullanguero de lo habitual en un banquete de fin de curso, quedó en completo silencio. El fin de otro curso, dijo Dumbledore, mirándolos a todos. Hizo una pausa, y posó los ojos en la mesa de Fénix y luego en Hufflepuff. Aquella había sido la mesa más silenciosa ya antes de que él se pusiera en pie, y seguían teniendo las caras más pálidas y tristes del gran comedor. Son muchas las cosas que quisiera deciros esta noche, dijo Dumbledore, pero quiero antes que nada lamentar la pérdida de una gran persona que debería estar ahí sentada, señaló con un gesto hacia los de Fénix. Y de Hufflepuff. Disfrutando con nosotros este banquete. Ahora quiero pediros, por favor, a todos, que os levantéis y alcéis vuestras copas para brindar por Cedric Diggory. Así lo hicieron. Hubo un estruendo de bancos arrastrados por el suelo cuando se pusieron en pie, levantaron las copas y repitieron, con voz potente, grave y sorda. Por Cedric Diggory. Harry vislumbró a Cho a través de la multitud. Le caían por la cara unas lágrimas silenciosas. Cuando volvieron a sentarse, bajó la vista a la mesa. Cedric ejemplificaba muchas de las cualidades que distinguen a la casa de Hufflepuff, prosiguió Dumbledore. Era un amigo bueno y leal, muy trabajador, y se comportaba con honradez. Fur cambiado a la casa de Fénix. Cuando ésta se creó. Su muerte os ha afligido a todos, lo conocierais bien o no. Creo, por eso, que tenéis derecho a saber qué fue exactamente lo que ocurrió. Harry levantó la cabeza y miró a Dumbledore. Cedric Diggory fue asesinado por Lord Voldemort. Un murmullo de terror recorrió el gran comedor. Los alumnos miraban a Dumbledore horrorizados, sin atreverse a creerle. Él estaba tranquilo, viéndolos farfullar en voz baja. El Ministerio de Magia, continuó Dumbledore, no quería que os lo dijera. Es posible que algunos de vuestros padres se horroricen de que lo haya hecho, ya sea porque no crean que Voldemort haya regresado realmente, o porque opinen que no se debe contar estas cosas a gente tan joven. Pero yo opino que la verdad es siempre preferible a las mentiras, y que cualquier intento de hacer pasar la muerte de Cedric por un accidente, o por el resultado de un grave error suyo, constituye un insulto a su memoria. En aquel momento, todas las caras, aturdidas y asustadas, estaban vueltas hacia Dumbledore, o casi todas. Harry vio que, en la mesa de Slytherin, Draco Malfoy cuchicheaba con Crabbe y Goyle. Sintió un vehemente acceso de ira. Se obligó a mirar a Dumbledore. ¿Hay alguien más a quien debería mencionar en relación con la muerte de Cedric?, siguió Dumbledore. Me refiero, claro está, al único mago que ha enfrentado ya por cuarta ocasión a Voldemort y este no ha podido dañar pésele a quien le pese, y mirando a Draco Malfoy y a sus dos compañeros que siempre le hacían guardia, y esperemos que en la próxima ocasión, si esta se da, este individuo, si es que lo podríamos llamar de algún modo, Tom Riddle, haya aprendido algo, aunque yo creo que está tan o más cerrado que nuestro ministro. El propósito del torneo de los tres magos fue el de promover el buen entendimiento entre la comunidad mágica. A la vista de lo ocurrido, del retorno de Lord Voldemort, tales lazos parecen ahora más importantes que nunca. Dumbledore pasó la vista de Hagrid y Madame Maxime Fleur de la Cour y sus compañeros deEux Batons, y de estos a Víctor Krum y los alumnos de Durmstrang, que estaban sentados en la mesa de Slytherin. Krum, según vio Harry, parecía cauteloso, casi asustado, como si esperara que Dumbledore dijera algo contra él. Todos nuestros invitados, continuó, y sus ojos se demoraron en los alumnos de Durmstrang, han de saber que serán bienvenidos en cualquier momento en que quieran volver. Os repito a todos que, ante el retorno de Lord Voldemort, seremos más fuertes cuanto más unidos estemos, y más débiles cuanto más divididos. La fuerza de Lord Voldemort para extender la discordia y la enemistad entre nosotros es muy grande. Solo podemos luchar contra ella presentando unos lazos de amistad y confianza mutua igualmente fuertes.
Las diferencias de costumbres y lengua no son nada en absoluto si nuestros propósitos son los mismos y nos mostramos abiertos. Estoy convencido, y nunca he tenido tantos deseos de estar equivocado, de que nos esperan tiempos difíciles y oscuros. Algunos de vosotros, en este salón, habéis sufrido ya directamente a manos de Lord Voldemort. Muchas de vuestras familias quedaron deshechas por él. Hace una semana, un compañero vuestro fue aniquilado. Grabación a Cedric. Recordadlo si en algún momento de vuestra vida tenéis que optar entre lo que está bien y lo que es cómodo, recordad lo que le ocurrió a un muchacho que era bueno, amable y valiente, solo porque se cruzó en el camino de Lord Voldemort. Grabó a Cedric Diggory. El baúl de Harry estaba listo. Hedwig se encontró de nuevo en la jaula, y la jaula encima del baúl. Con el resto de los alumnos de cuarto, él, Ron y Hermione guardaban en el abarrotado vestíbulo los carruajes que los llevaban de vuelta a la estación de Hogsmeade. Era otro hermoso día de verano. Se imaginó que, cuando llegara aquella noche, a Londres estaría su madre adoptiva, haría calor y los jardines estarían frondosos, con macizos de flores convertidos en un derroche de color. Pero pensar en ello le proporcionó placer ya que sabía que lo acompañaría al pasado. Agui. Miró a su alrededor. Fleur de la Cour subía velozmente la escalinata de piedra para entrar en el castillo. Nos volveremos a ver, Espego, dijo Fleur, tendiéndole la mano al llegar ante él. Quiero encontrar abajo aquí paga mejorad mi inglés ya es muy bueno, señaló Ron con la voz ahogada. Fleur le irrita. Hermione frunció el entrecejo. Adiós, Agui, se despidió Fleur, dándole un gran beso y enseguida Gabrielle le dio otro despidiéndose de él y dándole las gracias por haberse preocupado por ella, diciéndole que sus padres le mandaban dar las gracias y que pronto recibirían cartas de ellas que por favor se las contestara y dando media vuelta para irse. Ha sido un placer conocerle. El ánimo de Harry se alegró un poco, mientras contemplaba a Fleur regresando a la explicación con Madame Maxime. Su pelo plateado ondeaba a la luz del sol. Me pregunto cómo volverán los de Durmstrang, comentó Ron. ¿Crees que podrán manejar el barco sin Karkaroff? Karkaroff no lo manejaba, dijo una voz ronca. Se quedaba en el camarote y nos dejaba hacer el trabajo. Krum se había acercado para despedirse de Hermione. ¿Podríamos hablar? Preguntó. Claro, contestó Hermione, algo confusa, y siguió a Krum por entre la multitud hasta perderse de vista. No tardaron en volver. Me gustaba Diggory, le dijo Krum a Harry de repente. Siempre era amable conmigo. Siempre. Aunque yo estuviera en Durmstrang, con Karkaroff, añadió, ceñudo. No te preocupes, él supo antes de partir que tú estabas bajo la maldición Imperius, yo se lo explico y Fleur también lo sabe. Gracias, Harry, me quitas un peso de encima. ¿Tenéis ya nuevo director? Preguntó Harry. Krum se encogió de hombros. Tendió la mano como había hecho Fleur, y estrechó la de Harry y la de Ron. Ron parecía inmerso en una lucha interna. Krum ya se iba cuando él le gritó. ¿Me firmas un autógrafo? Hermione se volvió, sonriendo, y observó los carruajes sin caballos que rodaban hacia ellos, subiendo por el camino, mientras Krum, sorprendido pero halagado, le firmaba a Ron un pedazo de pergamino. El tiempo no pudo ser más diferente en el viaje de vuelta a King's Cross de lo que había sido la ida en septiembre. No había ni una nube en el cielo. Harry, Ron, Neville, Luna, Ginny y Hermione habían conseguido un compartimiento para ellos solos. Pigwidgeon iba de nuevo tapado bajo la extúnica de gala de Ron, para que no estuviera todo el tiempo chillando. Hedwig dormitaba con la cabeza bajo el ala, y Crookshanks se había hecho un ovillo sobre un baúl libre, y parecía un peluche de color canela. Todos hablaron de todo un poco y hablaron más y más libremente que en ningún momento de la semana anterior, mientras el tren marchaba hacia el sur. Parecía que el discurso de Dumbledore en el banquete de fin de curso había hecho desaparecer la reserva de Harry. Ya no le resultaba tan doloroso tratar de lo ocurrido. Solo dejaron de hablar de lo que Dumbledore podría hacer para detener a Voldemort cuando llegó el carrito de la comida. Cuando Hermione regresó del carrito y guardó el dinero en la mochila, sacó un ejemplar de El Profeta que llevaba en ella. Harry lo miró, no muy seguro de querer saber lo que decía, pero Hermione, al ver su actitud, le comentó con voz tranquila. No viene nada. Puedes comprobarlo por ti mismo. No hay nada en absoluto. Lo he estado mirando todos los días. Solo una breve nota al día siguiente de la tercera prueba diciendo que ganaste el torneo. Ni siquiera mencionaron a Cedric. Nada de nada. Si queréis mi opinión, creo que Fudge los ha obligado a silenciarlo. Nunca silenciará a Rita Skeeter, afirmó Ron. No con semejante historia.
Rita no ha escrito absolutamente nada desde la tercera prueba, aseguró Hermione con voz extrañamente ahogada. De hecho, Rita Skeeter no escribirá nada durante algún tiempo. No a menos que quiera que le descubra el pastel. ¿De qué hablas?, inquirió Ron. He averiguado cómo se las arregla para escuchar conversaciones privadas cuando tiene prohibida la entrada a los terrenos del colegio, dijo Hermione rápidamente. Harry tuvo la impresión de que ella llevaba días muriendo de ganas de contarlo, pero que se reprima por todo lo que había ocurrido. ¿Cómo lo hacía?, preguntó Harry de inmediato. ¿Cómo lo averiguaste?, preguntó a su vez Ron, mirándola. Bueno, en realidad fuiste tú quien metió la idea, Harry. ¿Yo? ¿Cómo? Con tus micrófonos ocultos, contestó Hermione muy contenta. Pero los micrófonos no funcionan, no los electrónicos. No, pero Rita Skeeter es ella misma como un minúsculo micrófono negro. Rita Skeeter es una animaga no registrada. Puede convertirse. Hermione sacó de la mochila un pequeño tarro de cristal cerrado en un escarabajo. Bromeas, exclamó Ron. Tú no has, ella no, sí, ella sí, declaró Hermione muy contenta, blandiendo el tarro ante ellos. Dentro había ramitas, hojas y un escarabajo grande y gordo. Eso no puede ser, nos estás tomando el pelo, dijo Ron, poniendo el tarro a la altura de los ojos. No, en serio, afirmó Hermione sonriendo. Lo cogí en el alféizar de la ventana de la enfermería. Si lo miráis de cerca veréis que las marcas alrededor de la antena son como las de esas gafas espantosas que lleva. Harry miró y vio que tenía razón. Grabó algo. Había un escarabajo en el barandal del balcón cuando bailaba la noche en que oímos a Hagrid hablarle a Madame Maxime de su madre. Exacto, confirmó Hermione. Y Víctor Krum me dejó un escarabajo del pelo después de nuestra conversación junto al lago. Y, si no me equivoco, Rita estaría en el alféizar de la clase de runas el día en que te dolió la cicatriz. Se ha pasado el año revoloteando por ahí en busca de historias. Cuando vimos a Malfoy debajo de aquel árbol, dijo Ron pensativo. Estaba contándole cosas, la tenía en la mano, continuó Hermione. Por supuesto, él lo sabía. Así es como ella ha obtenido esas entrevistas tan encantadoras con los de Slytherin. A ellos les daba igual que ella estuviera haciendo algo ilegal mientras pudieran contarle cosas horribles sobre nosotros y Hagrid. Hermione cogió el tarro de cristal que le había pasado a Ron, y sonriendo al escarabajo, que revoloteaba pegándose furiosos golpes contra el cristal. Le he explicado que la dejaré salir cuando lleguemos a Londres. Al tarro le he echado un encantamiento irrompibilizador, para que ella no pueda transformarse. Y ya sabes que tiene que estar calladita un año entero. Veremos si puede dejar el hábito de escribir horribles mentiras sobre la gente. Sonriendo serenamente, además te le he dicho que si sé que regresa a sus mentiras yo personalmente me encargar de ella. Hermione volvió a meter el escarabajo en la mochila. La puerta del compartimiento se abrió. Muy lista, Granger, dijo Draco Malfoy. Pansy Parkinson, Crabbe y Goyle estaban detrás de él. Los cuatro parecían más satisfechos, arrogantes y amenazadores que nunca. O sea que ha pillado a esa patética periodista, añadió Malfoy pensativamente, asomándose y mirándolos con una leve sonrisa en los labios, y Potter vuelve a ser el niño favorito de Dumbledore. Su sonrisa se acentuó. Pansy Parkinson, Crabbe y Goyle también los miraban con sonrisas malévolas. Intentando no pensar en ello, haciendo como si no hubiera ocurrido. Malfoy, ¿por qué no mejor te regresas a tu compartimiento y nos dejas tranquilos? Hazme un favor, pregúntale a tu padre la cara que tenía su señor cuando se batió en duelo conmigo, si su maldición Cruciatus pudo doblegarme o su maldición Imperius pudo hacerme decir lo que él quería, y qué pasó cuando me lanzó su maldición de muerte, quién fue el que se espantó más, si él o sus amiguitos llamados mortífagos, y cuando te lo cuente te enterarás que ese es de poco valer para temerle ahora fuera, dijo Harry. No había vuelto a tener a Malfoy cerca desde que lo había visto cuchichear con Crabbe y Goyle durante el discurso de Dumbledore sobre Cedric. Sintió un zumbido en los oídos. Bajo la túnica, su mano agarró la varita. Has elegido el bando perdedor, Potter. Te lo advertí. Te dije que debías elegir tus compañías con más cuidado, ¿recuerdas? Cuando nos encontramos en el tren, el día de nuestro ingreso a Hogwarts. Ya es demasiado tarde, Potter. Ahora que ha retornado el señor tenebroso, los sangre sucia y los amigos de los muggles serán los primeros en caer. Bueno, los primeros no, los segundos. El primero ha sido Dirk, no te atrevas a mencionarlo, él no era como tú dices un no mago o uno de mezcla de sangres, él era más sangre mágica que toda tu familia junta, y tu admirado Voldemort no es más que un mezclado de padre no mago y madre maga. Recuerda en preguntarle a tu padre, él vio la tumba de su padre, ya lárgate.
Fue como si alguien hubiera encendido una caja de bengalas en el compartimiento. Cegado por el resplandor de los encantamientos que habían partido de todas direcciones, ensordecido por los estallidos, Harry parpadeó y miró al suelo. Malfoy, Crabbe y Goyle Pansy, Parkinson estaban inconscientes en el hueco de la puerta. Harry, Ron, Neville Ginny, Luna y Hermione se habían puesto de pie después de lanzarles distintos maleficios. Y no eran los únicos que lo habían hecho. Quisimos venir a ver qué buscaban estos cuatro, dijo Fred como sin querer la cosa, pisando a Goyle para entrar en el compartimiento. Había sacado la varita, igual que George, que tuvo buen cuidado de pisar a Malfoy al entrar tras Fred. Un efecto interesante, dijo George mirando a Crabbe. ¿Quién le lanzó la maldición Furnunculus? Yo, admitió Harry. Curioso, comentó George. Yo le lancé el embrujo piernas de gelatina. Se ve que no hay que mezclarlos. Se le ha llenado la cara de tentáculos. Vamos a sacarlos de aquí, no pegan con la decoración. Ron, Harry y George los sacaron al pasillo empujándolos con los pies. No se sabía cuál de ellos tenía peor pinta, con la mezcla de maleficios que les habían echado. Luego volvieron al compartimiento y cerraron la puerta. ¿Alguien quiere echar una partida con los naipes explosivos? Preguntó Fred, sacando un mazo de cartas. Iban por la quinta partida cuando Harry se decidió a preguntarles. ¿Nos lo vais a decir? ¿A quién le hacíais chantaje? Dijo George con cierto misterio. Eso. No importa, contestó Fred, moviendo la cabeza hacia los lados. No tiene importancia. Ya no la tiene, por lo menos. Hemos desistido, añadió George encogiéndose de hombros. Pero Harry, Ron y Hermione siguieron insistiendo, hasta que Fred dijo al fin. Bien, de acuerdo. Si de verdad lo queréis saber, se trataba de Ludo Bagman. ¿Viajante? Exclamó Harry con brusquedad. ¿Quieres decir que estaba envuelto en...? ¿Qué va?, repuso George con un dejo sombrío. Ni mucho menos. Es un cretino. No tiene bastante cerebro para eso. ¿Entonces? Preguntó Ron. Fred vaciló un momento antes de responder. ¿Os acordáis de la apuesta que hicimos con él, en los mundiales de Quidditch? Apostamos a que ganaría Irlanda pero que Krum atraparía la snitch. Nos acordamos, dijeron Harry y Ron. Bien, el muy cretino nos pagó en oro duende que había cogido de las mascotas del equipo de Irlanda. ¿Sí? Sí, confirmó Fred con mal humor. Y se desvaneció, claro. A la mañana siguiente, no quedaba nada. Pero, habrá sido una equivocación, ¿no? Comentó Hermione. George se rió con cierta amargura. Sí, eso fue lo que pensamos al principio. Creímos que si le escribíamos explicándole el error que había cometido, soltaría la pasta. Pero de eso nada. No hizo caso de nuestra carta. Intentamos repetidamente hablar con él en Hogwarts, pero siempre tuve alguna excusa para marcharse. Al final se volvió bastante desagradable, explicó Fred. Nos dijo que éramos demasiado jóvenes para apostar, y que no nos daría nada. Así que le pedimos que al menos nos devolviera nuestro dinero. No se negaría a eso. Exclamó Hermione casi sin voz. Ya lo creo que se negó. Dijo Fred. Pero eran todos vuestros ahorros. No nos lo tienes que explicar, dijo George. Por supuesto, al final averiguamos lo que ocurría. El padre de Lee Jordan también había tenido muchos problemas para que Bagman le diera el dinero. Resulta que está metido en líos con los duendes. Le prestaron mucho dinero. Una banda de ellos lo acorraló en el bosque después de los mundiales y le cogió todo el oro que llevaba con él, y aún no bastaba para pagar todo lo que les debía. Lo siguieron a Hogwarts para que no se les escabullera. Lo ha perdido todo en el juego. No tiene dónde caerse muerto. ¿Y sabéis cómo intentaste pagar a los duendes? ¿Cómo? Preguntó Harry. Apostó por ti, explicó Fred. Apostó un montón contra los duendes a que ganabas el torneo. Por eso se empeñaba en ayudarme. Exclamó Harry. Bueno, yo gané, ¿no? Así que ahora puedes daros lo que os debe. No les dijo George, negando con la cabeza. Los duendes juegan tan sucio como él. Dicen que empataste con Diggory, y que Bagman apostó a que ganabas de manera absoluta. Así que Bagman ha tenido que darse cuenta de la fuga. Escapó después de la tercera prueba. George exhaló un hondo suspiro y volvió a repartir. El resto del viaje fue bastante agradable. Harry ansiaba llegar nunca a King's Cross, pero, como había aprendido aquel último curso, el tiempo no transcurre más despacio cuando nos urge algo, y el expreso de Hogwarts tardó en acercarse al andén 9 3/4 aminorando la marcha. La confusión y el alboroto usuales llenaron los pasillos mientras los estudiantes se apeaban.
Ron y Hermione pasaron con dificultad los baúles por encima de Malfoy, Crabbe y Goyle. Harry, en cambio, no se movió. Fred, George, esperaba un momento. Los dos gemelos se volvieron. Harry abrió su baúl y sacó el dinero del premio. Cogedlo, les dijo, y puso la bolsa en las manos de George. ¿Qué? Exclamó Fred, pasmado. Que lo cojáis, repitió Harry con firmeza. Yo no lo quiero. Estás mal del loco, dijo George, tratando de devolvérselo. No, no lo estoy. Cogedlo y sigue inventando. Para la tienda de artículos de broma. Ni lo necesito. Pero no me vendría mal reírme un poco. Tal vez todos necesitemos reírnos. Me temo que dentro de poco nos van a hacer mucha falta las risas. Harry, musitó George, sopesando la bolsa, aquí tiene que haber 1000 galeones. Sí, contestó Harry, sonriendo. Piensa cuántas galletas de canarios se pueden hacer con eso. Los gemelos lo miraron fijamente. Pero no le digáis a vuestra madre de dónde lo habéis sacado, aunque, bien pensado, tal vez ya no tenga tanto empeño en que os hagáis funcionarios del ministerio. Pero hacedme un favor, ¿queréis? Compradle a Ron una túnica nueva, y decidle que es regalo vuestro. Salió del compartimiento sin dejarlos decir ni una palabra más, pasando por encima de Malfoy, Crabbe y Goyle, que seguían tendidos en el suelo, con las señales de los maleficios. Su madre, Tonks lo esperaban para irse con él al pasado, vieron que bajaron todos y como personal del expreso bajaba en unas camillas a Draco y Vincent Crabbe, Gregory Goyle, Pansy Parkinson, por lo que Ariadna le pregunta a Harry qué había pasado y este le explicó lo sucedido en el tren. Ariadna se acercó a los camilleros y les explicó que los alumnos se habían hechizado con varios maleficios por los que tendría que llevar a San Mugo y explicar que cada uno de ellos cuando menos tenía 2 hechizos mezclados y el que tenía tentáculos en la cara cuando menos 4, que se los explicasen a los sanadores para que pudiesen mandarlos a casa lo más rápido posible a acompañar, y les dio los nombres de los 4 para que avisasen por el sonido del andén a sus familias para que los preguntaban, y si preguntaban quién los había hechizado lo hiciesen a los mismos jóvenes a ver si ellos sabían o se atrevían a decir por qué les había ocurrido, que ella mandaría un reporte médico al hospital explicando la causa y quiénes lo habían provocado. Cuando se cercioraron de que los vagones estaban ya vacíos gracias al verdadero Moody, subieron y le dijeron a Moody que avisara al bus que la junta se efectuaría el siguiente sábado, que él ya sabía dónde sería y que tenía que hacer, que los esperaban allá.